Pokémon Levantamiento 141, 160. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 141. Ash silbó, secándose la frente con el dorso de la manga. Scorch se giró hacia él, con orgullo brillando en sus ojos, y reorganizó delicadamente sus colas. La pila de magma que una vez fue roca crujió lentamente. «Te has vuelto más fuerte», dijo, sin poder evitar sonreír. «Mucho más fuerte». «¿Qué tan difícil fue?» Scorch levantó ambas orejas, fijándolo con su mirada escarlata. «No está tan mal», adivinó. Había sido menos expresiva desde su evolución, así como menos cariñosa abiertamente. Ash se sintió herido al principio. Extrañaba que Scorch se acurrucara en su regazo mientras la cepillaba, o que intentara robarle las mantas para que ella pudiera recostarse sobre su pecho, o que intentara abalanzarse sobre sus piernas para llamar su atención. Pero pronto se dio cuenta de que ella expresaba su afecto de diferentes maneras. Con aire caliente, entreteniéndolo silenciosamente con sus ilusiones, alejándolo del humo en sus fuegos nocturnos. La evolución siempre cambiaba a los Pokémon, más aún en las evoluciones de objetos evolutivos, y ella no era la excepción. ¿Sigues teniendo problemas con tu alcance?, preguntó, extendiendo la mano para rascarle detrás de las orejas. Ella se inclinó ante el toque, pero lo fulminó con la mirada. Ninguno de los dos esperaba que su alcance disminuyera al evolucionar, pero no le gustaba que se lo recordaran. Él suspiró, poniendo la otra mano en su cuello. «No dudo de ti. Solo me llevará un tiempo acostumbrarme». Hizo una extraña imitación de poner los ojos en blanco. Él aún no entendía por qué lo habían aprendido de él. «¿Cómo está tu reserva de yodo?». Scorch se detuvo, con la mirada perdida. Al sacudir una de sus colas, retrocedió. Ella mostró los colmillos, con el pecho hinchado, y escupió una masa de color púrpura negruzco sobre la piedra de Kieme. Siseó, comenzando a devorar el gris, pero era bastante más pequeña de lo normal. Ash se rascó la nuca. «¿Crees que se quemó durante tu evolución?». Scorch asintió, entrecerrando los ojos ante el hedor del veneno. El movimiento impidió que se envenenase al salir de su boca, pero eso no significaba que fuera del todo placentero. Solo los de tipo veneno podían usar movimientos de veneno, especialmente los tan poderosos como el tóxico, sin ninguna molestia. «Te compraré algunas golosinas de Magikarp antes de la batalla de gimnasio. Pero por ahora, creo que te enseñaré a girar fuego». Inclinó la cabeza, con fuego en los ojos. Ash esperó, pero no reaccionó. «Ahora te cuesta más aprender, ya que los Vulpix tienen venas más delgadas que impulsan el fuego en la dirección correcta, pero tienes suficiente control como para que lo consigas». Scorch asintió y se sentó sobre sus patas traseras. Ahora lucía majestuosa, su melena ondeaba tras ella con la más mínima brisa, pero la emoción de la batalla y la victoria aún ardía en su mirada, la misma que había tenido desde que la capturó. Él le devolvió la sonrisa, y ella le enseñó los colmillos. «Vamos. Vamos a trabajar con Wright. Le vendría bien la ayuda con el puño fuego». Ella ronroneó con fuerza y lo siguió. Él le puso una mano en la espalda, sintiendo el calor que emanaba como un ser vivo, enroscándose en sus dedos. Un tipo de fuego, en el sentido más estricto de la palabra. XXX, ¿sabes? «Creo que me encantan los ojos rojos», dijo Ash. Ridon le reganó. «Tú, Wright, Bulbasaur y ahora Scorch. No parará. Y luego Karma, Gale y Tide tienen ojos negros. ¿Crees que estoy coordinando colores?». Leaf arqueó una ceja. A sus espaldas, oyó a Bulbasaur gruñir algo en voz baja. Sonrió, mirando su motor de arranque. Ridon volvió a rugir, haciendo girar su taladro. Sin descaro. «Has tenido los ojos rojos toda tu vida». Scorch se los ganó. Quizás tenga algo que ver con el lanzallamas. Ash se sobresaltó de repente, y un violento escalofrío le recorrió el cuerpo. Una de las espinas de White le había golpeado la parte posterior de las piernas, cortándole la piel y provocándole un escalofrío inmediato. El hechicero se giró, su mancha siseó una disculpa, pero Ash la ignoró. El frío desapareció al instante y apenas sangraba. White volvió a lo que había estado haciendo, sus espinas crujiendo suavemente. Ash rodeó a Ridon para poder ver, curioso. Bulbasaur gruñó, dirigiendo a White. El fantasma la rodeó con sus manos, con cuidado de mantener sus garras ganchudas alejadas de su piel verde azulada. Tras un instante, la levantó en el aire, siguiéndola con cuidado.
Ella gruñó gracias y él respondió con un siseo, balanceándose ligeramente para alcanzar su altura. Subió unos 6 metros, sin miedo en la mirada, y le gruñó que se detuviera. Al llegar a su punto máximo, pudo extender la mano y olfatear una valla azulada que colgaba del árbol, con las narices dilatadas. White también se levantó para inspeccionarla, con los ojos ensangrentados ladeados. Ash se paró debajo de ellos, levantando el cuello para ver. Leaf y Machoke estaban a cierta distancia, observando con curiosidad. Se ajustó la gorra, usando la sombra de la visera para ver. Aún así, tardó un momento en reconocer la valla. «Esa valla es la más cruda», gritó. Bulbasaur gruñó una pregunta. «Probablemente te guste. Alivia las quemaduras y es bastante amarga». Bulbasaur la olfateó unos segundos más antes de extender su liana intacta. La arrancó fácilmente del árbol y le gruñó a Wright. Él la bajó con cuidado antes de retraer las garras. Ella la mordió hasta la mitad, tragándosela entera, y rápidamente devoró la segunda parte. Sus ojos carmesí se iluminaron. «¿Bien?», preguntó Ash, agachándose para estar a su altura. Murmuró algo, dirigiendo la mirada hacia el árbol. «Puedo comprarte más en Cinnabar, si quieres». Tras un momento, Bulbasaur se volvió hacia él y asintió, con un murmullo gutural. Él sonrió y se incorporó, asintiendo con la cabeza hacia Wright. El hechicero respondió con un siseo, complacido consigo mismo. Él y Bulbasaur se llevaban de maravilla. Leaf sonrió mientras regresaba al sendero, observando a Wright refugiarse en su sombra para escapar del sol apremiante. «Eres un blandengue, Ketchum», dijo con humor. «¿Cuánto tardarás en cargarla?» «No lo haría», protestó Ash. «No quiere estarlo». Leaf no pudo ocultar su risa lo suficientemente rápido. XXX. El pueblo que bordeaba la carretera Victoria era pequeño y refrescante, con numerosas flores adornando cada pared y las ventanas con persianas de tonos joya. Leaf señaló alegremente los numerosos Pokémones exóticos que sin duda habían sido capturados en la misma carretera Victoria. Ash gemía al oír cada descripción, arrastrándose por las calles. Ridon parecía demasiado presumido, dejando que Ash se apoyara en su costado mientras caminaban. Se había quedado despierto hasta tarde trabajando con Karma en el corte psicópata y se arrepentía profundamente. Les llevó un buen rato llegar al centro Pokémon, pero para entonces, el bullicio de la ciudad y la gente habían despertado a Ash lo suficiente como para que pudiera funcionar, aunque necesitaba cafeína desesperadamente. Se abrió paso a empujones por las puertas de cristal, deteniéndose solo para llamar a Ridon y dejar pasar a Leaf, y luego se dirigió a los videoteléfonos. Viajar con Leaf le había devuelto el deseo de reunirse con Gary, aunque solo fuera para hablar. Decidió volver a preguntarle al profesor Oak. Aunque Gary estuviera ocupado, podía llamarlo para saber cómo iban sus viajes. El profesor Oak volvió a la vida después de solo unos minutos. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver a Ash, quien lo saludó con la mano. «Hola, Ash». «Hola, profesor Oak. Solo quería saber cómo está». El hombre rió, echándose hacia atrás la mata de pelo blanco. «Claro, muchacho». «¿Cómo estuvo Tojo Falls?» Le dio hoja su Poliwhirl. «Con neblina también. La entrenó tanto que pronto estará al nivel de Machoke». Su sonrisa se ensanchó aún más. Machoke probablemente no se lo tomaría muy bien. Disfrutaba siendo el Pokémon más poderoso de Leaf. «Mi entrenamiento también fue bien. Scorch evolucionó. Se ha estado comportando con mucha arrogancia, pero estoy consiguiendo convencerla. ¿Qué pasa con mis clases?» La actitud alegre, aunque seguía ahí, adquirió un tono más sombrío. Ash apartó la mirada un segundo, pero asintió. «Sí. Se lo he enseñado a mis Pokémon». Bajó la mirada. No eran lecciones fáciles de enseñar. La incapacitación era un tema delicado para todos los entrenadores, ya que era una realidad muy posible en el combate. De la muerte se hablaba aún menos. Sabía que había leyes escritas en alguna parte del código de la Liga Índigo, pero no las había leído antes. El profesor Oak le había mostrado una faceta muy diferente del combate, y enseñar a sus Pokémon las mismas lecciones que él había aprendido: cómo herir, cómo mutilar, cómo matar. Había sido una noche larga y tranquila. «Bien, Ash», dijo con voz suave. El profesor Oak apartó la mirada, distraído por un momento. Ash aprovechó el momento para tomar aire, preparándose, antes de atacar. Estaba obteniendo una respuesta. «¿Dónde está Gary?» El profesor Oak se sobresaltó y volvió la mirada hacia él. «Gary, dijiste que estaba haciendo algo por ti, pero que pronto volvería a la carretera. ¿Puedo verlo?»
El hombre dejó escapar un suspiro, y Ash se puso cada vez más nervioso. El profesor Oak amaba a su nieto con una pasión que conmocionaba el mundo, y que actuara así era, bueno, preocupante. Se tamborileó los dedos en el muslo. Está en Ciudad Fucsia ahora mismo. No viaja todavía, pero debería hacerlo en 1 o 2 semanas. La voz del hombre era tensa. Ash esperó un segundo. Profesor, ¿qué le pasa? No respondió. Eres bienvenido a visitarlo. Estoy seguro de que Alakazam estaría dispuesto a teletransportarte para ahorrarte tiempo. Ash esperó, pero el hombre no aclaró nada. Había algo crudo en su tono, culpable. Sería genial, profesor. No dijo nada más. Necesitaba saber qué le había pasado a Gary. Intercambiaron bromas un rato más antes de que Ash colgara, levantándose de inmediato y observando la sala. No le quedaba mucho tiempo antes de que Alakazam terminara. Leaf estaba de pie en la esquina, hojeando distraídamente otro libro de entrenamiento de lucha. Ash se sorprendió mucho al darse cuenta de que llevaba casi media docena en su mochila, aunque no tanto cuando descubrió que a veces se la daba a Machoke para que la llevara cuando le sobraba. Tenía sentido. Parecía ridículamente pesada. Ella levantó la vista cuando él se acercó a ella, con una ceja enarcada. ¿Terminaste tan pronto, Ketchum? Pensé que dedicarías al menos media hora a ponerte al día. Sonrió con nerviosismo y se rascó la nuca. Leaf se concentró al instante en la aparente debilidad. Oh. ¿Qué? ¿Te vas otra vez, no? Ash parpadeó. ¿Cómo lo adivinaste? Eres un libro abierto, al menos para mí. Le señaló la cara con brusquedad. Tienes la misma expresión que la última vez. Ash se sonrojó. Bueno, sí, voy. Voy a Fucsia a ver a Gary, charlar un rato y ver qué pasa con él. El profesor Oak se comportaba de forma extraña cuando hablé con él, así que no sé qué encontraré. Después, voy a Cinnabar para el torneo. ¿Y tú? Leaf suspiró, comprobando la página y cerrando el libro. No puedo decir que no me lo esperaba. Me voy a Johto en 2 semanas para alcanzar a Loundour y al Heracross, así que me quedaré aquí para entrenar a Poliwhirl y a los demás hasta que llegue la hora de mi boleto. Dependiendo de cuánto tarde en alcanzarlos, iré por la siguiente insignia o entrenaré más después de Johto. Me di mucho margen de maniobra para esos dos. Esa es hoja, bromeó. Siempre hay un plan. Hubo una pausa. Quizás podríamos vernos de nuevo, antes de la conferencia. Ella sonrió. Me gustaría. Machoke nunca lo dirá, pero le gusta Ridon. Es buena compañía. Compartieron unos segundos más antes de que ella extendiera la mano y le diera un puñetazo en el hombro. Vete, Ketchum. Creo que vi a Alakazam afuera. Nos vemos luego, hoja, respondió, alejándose para no molestar a la psíquica. Agitó una mano, la vio igualarla y desapareció por las puertas de cristal. Alakazam lo esperaba afuera, con las manos ligeramente agarradas a su costado. Ash tragó saliva y apartó la mirada de sus opacos ojos negros, pero asintió en su dirección. Ella movió una oreja de forma que él no pudo descifrar y le puso la pata en el hombro. En un instante, se desmayó. XXX está aquí, dijo la enfermera Joy en voz baja. Señaló la puerta. Era una puerta de madera normal, con la pequeña ventana del centro oscurecida por un tinte. No vio nada especial. Ash recorrió con la mirada hacia arriba hasta que se posó en un pequeño letrero cerca de la parte superior. Sala de recuperación. Oh. Ash, sintiendo una opresión en el pecho, empujó la puerta. Cedió con facilidad, dejando que el aire fresco le acariciara el cuerpo desde el interior. Se oyó un zumbido constante de monitores incluso antes de entrar. Gary parecía terriblemente pequeño en la cama. Solo se le veían el cuello y la parte superior. El resto estaba oculto bajo las sábanas blancas esterilizadas, pero su cuello estaba envuelto en vendajes tan gruesos que Ash se preguntaba cómo podía respirar. Su ojo izquierdo era un mar de moretones. Se miraron, con evidente sorpresa en sus rostros. Gary hizo un esfuerzo desganado por ocultar su cuello antes de detenerse, incorporándose sobre los codos. Ash. Gary. Ash se esforzó por encontrar las palabras correctas. Su amigo no tuvo reparos. ¿Cómo me encontraste? Profesor Oak. Pregunté por usted y solo hoy me dijo dónde estaba. No dijo nada, y me preocupé. Con razón, quiso añadir, pero no lo hizo. Las palabras se le atascaron en la garganta. ¿Qué pasó? Gary suspiró y cerró los ojos. Una de las misiones del abuelo. Se suponía que sería fácil. Ir a la inauguración de este cañón, decirle unas palabras y salir con un fósil para mostrárselo al público.
El problema es que querían que encontrara un fósil, que lo hiciera realista. Así que me enviaron allí a buscar algo. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Encontré este trozo de espiral de una manita después de 1 hora, pero no fue suficiente. Soy Gary Oak. Iba a salir de allí con un maldito cráneo de Kabuto Psonada. Así que seguí buscando. Resulta que no era el único que miraba hacia abajo. De alguna manera, había una caverna subterránea que se había conservado desde siempre. Estaba conectada a unos cuantos túneles geotérmicos y aguas termales, así que tenía agua y aire, o lo que fuera. Había muchos huesos, pero mucho más frescos. Algunos parecían tener solo unos pocos años. Fue entonces cuando atacó. Había muchos Pokémon fósiles en esa caverna, pero tuvieron la suerte de quedar atrapados con un aerodáctilo. Fue inteligente. No los eliminó a todos a la vez, sino que entró en hibernación y se comió uno cada año, más o menos, para que pudieran reproducirse. Para cuando lo encontré, llevaba un tiempo sin comer. No fue nada agradable. Gary respiró hondo, apartando la mirada con el ojo morado. Tras un momento, continuó. Wartortle evolucionó y me sacó de allí. Me costó todo lo que tenía derribar la caverna, y para entonces mis Pokémon estaban destrozados. Apenas lo logramos. ¿Por qué tuviste que hacerlo? Ash no podía apartar la idea de su mente. Sabía que Gary tenía privilegios como nieto del profesor Oak, ser un Squirtle Starter era un claro ejemplo de ello, pero no esperaba que tuviera que hacer mucho más que pararse frente a la multitud y saludar. Apenas estaba en su primer año como entrenador. ¿Por qué no cualquier otro? Tenía que ser yo, dijo Gary con la voz ronca. Parecía que quería gritar, pero no lo hizo. No puedo rechazar nada porque soy un roble. Si lo hiciera, haría quedar mal al abuelo o arruinaría su reputación, y lleva demasiado tiempo trabajando con Índigo y otros lugares como para que yo rechace algo. No puedo. Así que, siempre que la liga me llama, tengo que ir. Parecía darse cuenta de que se estaba quejando, y le costó retractarse. No está mal, te lo juro. La mayoría de las veces solo tengo que dar un discurso y anunciar algo. Y además, recibo muchas ventajas por ello. Hubo una pausa. Ash, que nunca se había caracterizado por su tacto, intervino. No vale la pena, ¿verdad? No. Gary pareció desanimarse, pero le ardían los ojos. Todos mis Pokémon tienen que ser capaces de aguantar un puñetero golpe de un antiguo depredador fosilizado por lo que se espera que les haga pasar. Por eso no pude atrapar al Drowzee con el que me encontré, porque no sobrevivió a los ataques y eso es todo lo que necesitan que haga mi equipo. No puedo ser débil. La liga espera un entrenadoras de un niño de 10 años y no puedo negarme porque así fue como conseguí a Blastoise, naciendo con este nombre ridículo y fortaleciéndome demasiado rápido. Si me hubiera quedado donde otros entrenadores, con la intención de competir en la conferencia después de 2 años, quizá me habrían dejado en paz. Soltó una risita débil. Pero ese no soy yo, ¿verdad? No podría rechazar un desafío ni aunque me matara. Su mirada se dirigió a Ash. Puedes permitírtelo, dijo. ¿Has entrenado a tu equipo para ser inteligente, para recibir golpes para contraatacar, o para centrarse más en la velocidad que en la potencia? Sé que tu miedo ha estado trabajando para ser más rápido. La única velocidad que Pidgeot ha adquirido es gracias a su evolución. Solo tengo que trabajar en su defensa. ¿Qué más te han hecho hacer? El rostro de Gary volvió a entristecerse, aunque levemente. Torneos, ofreció. Contra entrenadores veteranos. Algo sobre mostrarle al mundo los prodigios de Kanto. No me molesta mucho. Gané a EB. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Es genial. Ash aprovechó la leve mejora del ambiente. ¿Y el resto del equipo? ¿Cómo les va? Se oyó un bufido y Gary sonrió. Magnemite encontró a otro Magnemite en la ruta 10, y no creo que tarde mucho en fusionarse. Sin embargo, ha sido un caos tener dos. Pidgeot evolucionó cerca de Lavender, y Kangaskhan por fin terminó el segundo nivel de rompetormentas. Ese tardó un poco. Graveler por fin evolucionó, y Growlithe va bien. Es muy saltarina, lo juro. Apenas deja de moverse, incluso en las batallas. Espero que la evolución la calme. Hubo una pausa mientras pensaba en su equipo. ¿Tú? Ridon evolucionó, dijo Ash con una sonrisa. Lo mismo con mis 9 colas, y mi Kadabra está bastante cerca. Capturé un Sealeo cerca de Vermilion, y también un Bulbasaur. Sus pensamientos se retorcieron. Era Gary. Estaba más involucrado con la Liga Índigo que nadie de la edad de Ash. La capturé después de atacar la base de almacenamiento de Jovane. Gary se sobresaltó. Ash.
Maldita sea. Pensé que lo sabías, aquí estoy, obligado a hacer estupideces, y tú estás ahí fuera haciéndolas por tu propia voluntad. Gimió Gary, golpeándose la cabeza contra las almohadas. Después de un momento, volvió a levantar la vista. ¿Qué tan grave fue? Ash se llevó las manos al cinturón. Mal. No lo niego. Pero ayudé a capturar a Gideon, así como a algunos Pokémon de Viper. Acababan de matar a Willy. Tenía que hacer algo. La discusión se interrumpió cuando Gary se incorporó y lo miró de verdad, con los ojos brillantes incluso a pesar de los moretones. Ash disimuló su ceño fruncido e intentó proyectar la mayor confianza posible. Si alguien sabía algo, ese era Gary. Giovanni ha estado buscando a quien haya revelado la información sobre el paradero de Will, dijo finalmente. Su voz se apagó al pronunciar el nombre del alto mando. El comunicado oficial no lo decía, pero Will iba de incógnito en esa misión, por eso llevaba tan pocos Pokémon. Se suponía que iba a ser un asalto. Investigar la escena, obtener información y luego irse, pero lo pillaron desprevenido. Nadie debería haber sabido dónde estaba. La información era estrictamente clasificada. Gary respiró hondo y Ash lo imitó. Sus ojos se cruzaron, marrones contra negros. Tenemos un sospechoso. Charles Godsoe. Ash no sabía qué decir. ¿Has hecho algo al respecto? Giovanni lo está vigilando, y hay guardias alrededor de su casa. Sus llamadas están intervenidas. Es solo que, es el señor Godsoe, ¿sabes? Lleva aquí más tiempo que Lance. Pero llegó al poder justo después del primer levantamiento del equipo Rocket, y es quien comanda a los 4 de élite cuando Lance está ocupado. Es imposible que no sepa dónde está Willy. Todo cuadra. Gary se encogió de hombros, con los hombros ocultos bajo las sábanas blancas. Pero quién sabe, ¿verdad? Lance lo descubrirá. Siempre lo hace. Se quedaron sentados en silencio un rato. Nuestras vidas son muy diferentes ahora, ¿verdad? Dijo Ash, echando la cabeza hacia atrás. Antes, mi mayor problema era que tú pudieras trepar más alto que yo en los árboles. Y siempre tuve envidia de que la señora Ketchum te preparara magdalenas, añadió Gary, con un suspiro. Caramba, estaban deliciosas. Y siempre intentabas nadar con la Sorsea en el estanque, al menos hasta que las Seadras venían a echarte. Gary arqueó una ceja. Y siempre intentabas acercarte sigilosamente a esa bandada de piquitos, solo para que las ráfagas te derribaran de un golpe. Es mejor que intentes montar ese Tauro. Oh, usted es el indicado para hablar, señor. Intenté escabullirme a Viridian para comprar una Pokébola, como si no hubieras intentado tomar uno de los experimentos del profesor Oak, al menos no robé un huevo de Rattata. Gritaron ambos al unísono. Se miraron fijamente. Lo hicimos juntos, ¿verdad? Dijo Ash, con una expresión de vergüenza en el rostro. Y luego un par de Raticate enojados me persiguieron todo el camino hasta el laboratorio, asintió Gary. Después de un largo rato, Gary finalmente rompió el silencio. ¿En serio conseguiste un Bulbasaur? La cara de Ash volvió a sonreír. ¿Alguien celoso? XXX. El volcán se alzaba tranquilo sobre la isla. Era extraño, en cierto modo. Era fácilmente lo más alto que había visto en su vida, con la cima oculta bajo un manto de nubes, pero encajaba con el terreno donde se encontraba. El océano de fondo solo hacía que el gris rojizo del volcán resaltara aún más, y el pueblo de Isla Canela parecía diminuto a su lado. Había investigado un poco y sabía que la isla estaba llena de alerces de magma, árboles atrofiados y resistentes que podían rebrotar de su tocón incluso en caso de erupción. Si bien se habían tomado medidas de conservación para introducir más árboles en la zona que proporcionaran refugio y alimento a los Pokémon, el alerce de magma proliferaba. Y era algo bueno, ya que la mayoría de los Pokémon de Isla Canela se alimentaban del alerce, comiéndose las delgadas agujas para obtener nutrientes que alimentaran sus llamas. Se observó que las manadas de Growlithe tenían un sistema elaborado en funcionamiento. Comían agujas de los árboles en secciones entrecruzadas alrededor de la isla para dejarlas crecer nuevamente. Aunque el volcán ocupaba la mayor parte del terreno disponible, la ciudad había aprovechado bien lo que quedaba. Se extendía por la base, desde la costa hasta el comienzo de la ladera. Quedaba bastante terreno salvaje, pero la ciudad cubría una buena cuarta parte del terreno disponible. Se acercaba cada vez más, y Ash se ajustó la mochila a los hombros. Hora de irse. Subió al muelle con un gruñido, tomándose un momento para acostumbrarse a la calma bajo sus pies. Solo había sido un viaje de 3 días, absolutamente silencioso, pero había sido aburridísimo.
Ninguno de los marineros había sido tan amable como el capitán Fergus, y la mayoría de los demás viajeros se encerraban en su habitación, así que Ash los había acompañado. Su equipo agradeció el descanso, a pesar de que la habitación era increíblemente pequeña, y durmió la mayor parte del tiempo. Aún así, sacaba a Bulbasaur todos los días para que absorbiera la luz del sol. Los demás pasajeros se apearon junto a él, pero se tomó un momento para mantenerse a distancia y trazar un plan antes de entrar a toda velocidad. La ciudad era enorme, pero a la vez aerodinámica, abarrotada de todo, pero organizada de tal manera que todo funcionaba. Ash estaba impresionado. No podía imaginar la planificación que había que hacer para esto. La isla Cinnabar era una ciudad relativamente nueva, al menos en el sentido de que antes era un pueblo pequeño y controlado. Solo recientemente había empezado a ganarse la reputación como destino turístico que tenía ahora, y desde entonces había experimentado un crecimiento explosivo. A pesar de su rápido crecimiento, la ciudad se había expandido para acomodar a la población. Era peor que Celadón, en términos de número, pero Ash ya estaba menos asustado. Había crecido, aunque solo un poco, y ya no se sentía como un ratata frente a un dragonite. Tal vez un raticate. Los turistas eran ruidosos y llamativos, pero no llevaban kimonos falsos, y la isla Canela se construyó para acogerlos. Se ensancharon las calles, los botes de basura circulaban con frecuencia y el centro Pokémon tenía letreros llamativos que indicaban su ubicación para que los entrenadores pudieran escapar de las multitudes. Lo siguió rápidamente, solo para detenerse frente al edificio. Dentro, pudo ver una fila de casi 2 docenas de personas justo frente al escritorio de la enfermera Joy. A juzgar por la expresión desanimada de la mujer, llevaba un buen rato. Suspiró y se alejó, dirigiéndose al distrito comercial del pueblo. Revisaría a sus Pokémon esa noche, y con suerte, casi todos habrían desaparecido para entonces. Ash odiaba las multitudes. XXX golosinas Magikarp, murmuró Ash, caminando por los pasillos. Esquivó a otro grupo, una manada de turistas y continuó observando los estantes. Otra fila de champús variados. Podría haber jurado que estaba en la zona de comida. ¿Dónde estaban las golosinas? Al principio se sintió incómodo comprándolos. Al menos en la comida Pokémon no se especificaba directamente si era Magikarp o Tauro, al menos aparte de si era una mezcla vegetariana, omnívora o carnívora. Pero no tardó mucho en acostumbrarse. De su equipo, solo 2 eran vegetarianos. Ridon y Bulbasaur. La comida omnívora era más barata y, como la conseguía a granel, incluso le hacían descuento. Agradecía que Bulbasaur comiera muy poco, ya que Tide y Ridon ya lo estaban comiéndole en exceso. Tener 7 Pokémon era a la vez una bendición y una molestia. Finalmente, encontró la pequeña sección donde los encontraron. Eran caros, al menos comparados con la comida normal, pero al ser solo Magikarp seco, tenían el mayor contenido de yodo para Scorch. Pasó su ID de entrenador por el escáner, tomó las golosinas y la bolsa de bayas Terraust y se fue. Aunque no había rutas en Cinnabar, sí había senderos que recorrían toda la isla. Luchó durante 2 horas para abrirse paso entre la multitud y encontrar el extremo oeste de la ciudad, lo que aumentó la prioridad de entrenar a Karma para que se teletransportara con él en su lista de tareas pendientes. Eso solo había abarcado una cuarta parte de la ciudad, y tardó más allá del mediodía en llegar al bosque. Pero una vez que se liberó del brillo plateado y las luces centelleantes, fue como si volviera a tierra firme. El alerce de magma ofrecía un paisaje interesante, con retorcidas áreas de un gris intenso que sobresalían como dedos extraños a través del suelo arcilloso. La hierba de borde afilado crecía en grandes matas a lo largo del camino, y numerosas flores silvestres florecían en una cascada de colores a lo lejos. Bulbasaur se había comido una, decidió que no le gustaba y enseguida fue a comerse una de otro color. Esa tampoco estaba buena. Los claros eran más grandes de lo normal, principalmente debido a la mayor distancia entre los árboles. Este no tenía una fuente para Tide, así que dejó de intentar perfeccionar la cola agua y se lanzó de lleno a la cola férrea. Tras hacer algunos estiramientos básicos para deshacer los nudos que le habían formado tras pasar 3 días durmiendo en diversas posiciones en una cabaña estrecha, cada uno se fue a entrenar. Bulbasaur se acurrucó en un rincón con sus bayas más frescas, inspeccionando cada una para ver si estaban maduras y comiéndolas en orden. Ridon se marchó pisando fuerte hacia el filo de piedra perfecto, Karma flotó en su rincón para trabajar en el fortalecimiento de sus cortes psicópatas, White se obligó a salir al sol para obtener el calor necesario para el puñetazo fuego, y Gale intentó desbloquear viento de cola una y otra vez.
Scorch, sin embargo, se fue con él. Scorch, te lo juro, si no trabajas para conseguirlos, no los volveré a comprar, amenazó, sosteniendo el objeto ofensivo. Scorch lo clavó con su mirada ardiente y movió las orejas. El pequeño trozo de carne seca no parecía muy aterrador. Ash gruñó con buen humor. He leído el paquete, zorrito perezoso. Estas golosinas son para entrenamiento de motivación. Con su excelente sabor, los entrenadores podrán convencer a sus Pokémon de hacer cualquier tipo de entrenamiento. No estás haciendo nada de eso. Scorch se sentó, enroscando la cola hacia adelante. Lo miró fijamente mientras levantaba una pata delantera y comenzaba a lamerla, deteniéndose cada pocos segundos para exhalar una lengua de fuego sobre ella y quemar la suciedad o el exceso de pelo. Bien. Otra jugada de poder. Los 3 días en el barco la habían irritado bastante, y se estaba desquitando con el blanco más fácil. Él sabía la respuesta. Ash dirigió su atención al cielo y silbó con todas sus fuerzas. Una de las orejas de Scorch giró en su dirección. El Fearow chilló en respuesta, despegando del viento de cola para aterrizar con un golpe sordo junto a Ash, y estiró sus alas de 3 metros antes de plegarlas a su lado. Gale había asimilado el movimiento sorprendentemente bien. Ash supuso que se debía a que ya conocía la agilidad, aunque estaba lejos de perfeccionarla y estaba experimentando con el uso de la velocidad para recoger objetos mientras volaba. Ya lo había hecho una vez, en el gimnasio de las hermanas con su Seadra, pero ahora era mucho más grande. Ash, asegurándose de que Scorch pudiera verlo y oírlo, volvió a levantar la golosina. Hola, Gale. Dime. ¿Te gustaría participar en algunas actividades de entrenamiento para ganarte algunas de estas deliciosas y maravillosas golosinas? Pudo ver cómo la mente de Gale giraba. El gran pájaro giró la cabeza para dejarle un ojo morado a Scorch antes de volver a mirar a Ash. Con un graznido casi de excitación, inclinó la cabeza, haciendo ondear su cresta. Ash sonrió. Esa sí que es la respuesta adecuada. Solo unos ejercicios básicos, ¿qué te parece? Gale volvió la mirada hacia Scorch, lanzó un grito de suficiencia y volvió a asentir. Ash le lanzó uno por su excelente papel. El temible lo agarró de un mordisco, con el pico reluciente. Scorch hizo un admirable intento de abrirse de par en par. Al instante siguiente, saltó sobre sus patas, con las colas completamente extendidas formando un fondo dorado. Aulló, y fuego brotó de las puntas de su cola y, curiosamente, del interior de sus orejas. Era intimidante, pero Ash simplemente sonrió al ver su expresión de insulto. Sacó otra golosina de la bolsa y la levantó. ¿Ah? ¿Estás dispuesta a hacer ejercicios tan plebeyos y aburridos como correr vueltas en lugar de usar tu fuego para resolver cualquier problema? Scorch desapareció de la vista. Sintió a lo lejos una ráfaga de calor. Ash se cubrió la boca con las manos y apuntó hacia donde la había visto por última vez. No ataquen rápido. Oyó un aullido de respuesta, y ella volvió a hacerse parcialmente visible, un rayo de oro líquido que se filtraba entre los árboles. Se había vuelto más rápida desde que evolucionó. Mucho más rápida. Gracias, amigo, dijo Ash, lanzándole otra golosina de Gale. El temible lo atrapó en el aire, golpeándose el pico. Su sonrisa se ensanchó. ¿Puedes creer que fuiste aún peor? Gale graznó y su cresta se elevó. Estabas tan decidido a hacerlo todo solo que no aceptaste ayuda para volver a aprender a volar. Y luego te cansaste tanto que tuviste que viajar en Ridon y no pudiste luchar, todo porque estabas tan seguro de que podías hacerlo todo solo. El miedo se levantó del suelo con un grito de fastidio. Ash rió, ajustándose la gorra. Gale odiaba que sacara a relucir sus peores momentos, pero era un buen chantaje. No podía permitir que su amigo se envaneciera, claro. Desde el otro lado del claro, vio unos ojos rojos y estrechos que lo miraban con incredulidad. Ash les dirigió una sonrisa, sin la menor vergüenza. Oigan. Es entrenamiento. ¿Conocen una mejor manera? Bulbasaur resopló, devorando otra valla. Ash sintió claramente un verde púrpura molesto cuando la mancha dorada de quemazón distrajo a Karma, pero la dejó continuar. Fue un buen entrenamiento para todos. El estallido hormonal de Scorch tras la evolución había durado más que el de otros, pero había sido sorprendentemente fácil de controlar. Esperaba que fuera igual para todos. XXX. Había 1001 letreros que apuntaban al gimnasio, anunciando a gritos el gimnasio Volcán. En múltiples tonos y colores. Ash deseó poder controlar la imponente corpulencia de Ridon mientras se abría paso entre la multitud.
Veía a varios grupos yendo en la misma dirección, todos armados con pokebolas y hablando en voz alta y descaradamente sobre una batalla de gimnasio, y supuso que tendría que reservar una hora para poder tener una. Sería bueno explorar el lugar primero, viendo el tamaño y la altura del techo. Tras solo 30 minutos de búsqueda, pudo ver un techo rojo reluciente. Parecía un centro Pokémon, con el techo de cristal de colores para dejar entrar la luz y realzar su aspecto de gimnasio de fuego. Ash no tenía ni idea de cómo habían logrado reforzar el cristal para que cumpliera con los requisitos de seguridad de un gimnasio, pero supuso que probablemente se trataba de una barrera psíquica semipermanente. La fachada del edificio estaba hecha de una especie de ladrillo de piedra, de un color que parecía fuego real. Ash casi esperaba sentir el calor de las paredes. Gimnasio Volcán estaba escrito en rojo oscuro sobre las puertas, con una tipografía cuadrada. Parecía mucho más estridente que la mayoría de los gimnasios en los que había estado, pero podía sentir la emoción, la sangre bombeando. Le llevó unos minutos entrar. De inmediato, una ola de calor lo invadió, lo que le hizo alegrarse de haberse quitado los pantalones y ponerse unos shorts. La isla Cinnabar era calurosa incluso en los mejores días, pero esto era ridículo. Supuso que era simplemente el ambiente natural de los tipos de fuego, ya que no vio ningún tipo de calefacción en el edificio, pero era mucho más de lo que esperaba. Resistiendo el impulso de comprar uno de los ventiladores recargables que vendían en un puesto a su izquierda, miró a su alrededor. El interior estaba decorado en varios tonos de amarillo y dorado, con reflejos naranjas. Desde el momento en que entró, pudo ver el campo de batalla, que, para ser sincero, no era precisamente un campo de batalla. Había las barandillas habituales, el zumbido casi invisible de una barrera psíquica y los dos lados donde se situarían los combatientes. Pero más allá, había 5 puertas, gruesas y metálicas, con números del 1 al 5. El número 1 estaba en el centro. Un contrincante luchaba en ese momento. Ash se abrió paso entre una multitud de aficionados que lo vitoreaban y se dirigió al muro, que le ofrecía una vista oblicua pero clara del campo. En él, un hombre con ropas brillantes mordía el labio, concentrado en el tablero. Ash apenas podía distinguir las palabras escritas en su superficie. ¿Qué es el Pokémon de carbón? Tras un largo instante, el hombre se incorporó de golpe. Torkoal. Es Torkoal. Con un gesto elegante, el líder frente a él asintió. Vestía una túnica escarlata similar a la de un psíquico, pero menos vaporosa y engorrosa. Siguiendo una señal invisible, la puerta con el número 3 se deslizó hacia arriba, revelando un interior oscuro. Al cabo de un momento, un gruñón ágil salió, con la boca brillando con llamas envalentonadas. El retador lanzó un grito de alegría, agarrando una de sus pokebolas y lanzando un Staryu. El hombre de la túnica levantó una mano, ladeó la cabeza y la dejó caer. La batalla comenzó. Eso no parecía Blaine, ni se parecía a nada de lo que había investigado sobre él. Ash frunció el ceño, observando la habitación. Tenía todas las luces brillantes y centelleantes de alguien excitable, no el hombre brusco y furioso que se suponía que era el maestro del fuego. ¿Entrenador?, preguntó una voz. Ash se giró para mirarlo. Había un mostrador apartado en un rincón, atendido por una mujer con una sonrisa apagada. Caminó hacia ella, sacando las manos de los bolsillos. Sí. ¿Qué es esto? Aquí el gimnasio Volcán, poseedor de la insignia ceniza. ¿Te gustaría reservar hora para tu desafío? El ceño de Ash se acentuó. Echó otra mirada rápida a la sala y vio al Staryu acribillando al Growlithe con una potente pistola de agua. No. ¿Quién es ese en el escenario? ¿El hombre de la túnica? Esa sería Moya, la ardiente líder de este gimnasio, que sin duda reducirá a cenizas a cualquier aspirante. Sus ojos, aunque sus palabras denotaban emoción, reflejaban aburrimiento. Le sonrió, sacando una marca de tiempo. Él la miró fijamente. Todas las plazas para los próximos 3 días estaban ocupadas, e incluso después, las horas disponibles eran escasas. No, me refiero a dónde está Blaine. Es el dueño del gimnasio en Cinnabar. El público aplaudió, y el gruñón dio un último ladrido antes de caer. Se encogió de hombros. Se jubiló hace una década. ¿Dónde ha estado? Se han publicado informes al respecto. ¿Yo, qué? Ash se quedó boquiabierto mirando la habitación a su alrededor. ¿Por qué no me había enterado de esto? Arqueó una ceja. ¿Por qué no has mirado? Oye, chaval. Blaine se retiró porque no conseguía suficientes buenos retos, y todos los que conseguía eran de turistas que no daban ninguna oportunidad a los entrenadores. Pero no podíamos pregonarlo a los 4 vientos.
¿Qué turistas vendrían si les dijéramos que ellos fueron la razón por la que Blaine se fue? Se irían en masa. Así que cuando llegan, les decimos que Blaine se retiró, pero construyó este gimnasio para su sucesor. No mentimos. Este es su antiguo gimnasio, aunque le hicimos algunas rellenas. Se encogió de hombros. A la mayoría no le parece lo suficientemente importante como para importarle. Blaine no era muy querido. Estaba furioso y amargado con todo menos con sus Pokémon de tipo fuego. Incluso bajo la lupa, nunca estaba disponible, siempre haciendo algo de lo que no quería hablar. A veces, algunos asisten a la conferencia con la insignia Volcán, pero la mayoría consigue la ceniza. Es un gimnasio de tipo fuego de canto. ¿Qué más se puede pedir? ¿Entonces no eres uno de los gimnasios patrocinados por la liga? Ante el asentimiento de la mujer, Ash entrecerró los ojos. Iba a entrar a la conferencia con 8 insignias de los 8 gimnasios patrocinados por la liga, considerados los más poderosos. No estaba allí para ir a un lugar turístico. Se oyó una ovación desde el frente. El contendiente había respondido correctamente a otra pregunta y se había ganado su penúltima puerta. Moya levantó los brazos dramáticamente. Vas a necesitar una cura de quemaduras después de esta. Al cabo de un segundo, emergió un Rapidash, relinchando con orgullo. El hombre envió rápidamente un Graver para combatirlo. Ash apartó la mirada. ¿Quieres un tiempo o no? Negó con la cabeza como respuesta, dándose la vuelta para abrirse paso entre la multitud. Al salir del frente, miró al cielo. Era antes del mediodía. Con un suspiro, fue a buscar un restaurante. Era hora de averiguar qué le había pasado a Blaine. XXX. Mientras mordisqueaba el sándwich que había pedido, Ash abrió su Pokédex y abrió rápidamente la pestaña que había abierto. La página de Blaine estaba llena de su historia, desde su 4º año como entrenador, cuando la prensa empezó a prestarle atención. Ganó la conferencia con su equipo de especialistas y derrotó a uno de los 4 de élite, Dior. Le llevó un año más superar las numerosas pruebas que el actual campeón le había impuesto antes de reemplazar a Dior y ascender en la clasificación, lenta pero constantemente. El ascenso de Blaine al poder estuvo lleno de entrenamiento interminable y combos explosivos. No se había enfrentado a la conferencia en su primer año, centrándose en entrenar a su equipo, y se notaba. No tenía paciencia para los desafíos más débiles, y como miembro del alto mando, había ascendido hasta convertirse en el segundo más poderoso, justo por debajo de Agatha, antes de retirarse repentinamente hace 2 décadas y media. El campeón le había ofrecido muchos trabajos, pero había decidido volver a Isla Canela y construir un gimnasio. Este había despegado antes de desaparecer hacía unos 10 años, y se había creado el gimnasio Volcán. Había asistido a todas las reuniones de líderes de gimnasio, a la conferencia y a varias otras. Pero se asumía que se había convertido en otro de los maestros ermitaños, viviendo en la naturaleza y entrenando solo a sus Pokémon. La liga no había publicado ningún informe que lo disuadiera. A Ash no le sorprendió tanto no saber del abandono del gimnasio Cinnabar. La información estaba enterrada bajo 4 páginas de otros artículos, y le había llevado un tiempo leerlo todo para encontrarla. Bebió lo que le quedaba de agua, gimiendo. Bueno, no se rendiría ahora. La isla Cinnabar había sido territorio de Blaine desde su 3er año como entrenador, y rara vez se le veía en otro lugar. La mujer había dicho que había motivos para que apareciera gente con la insignia Volcán. Él iba a ser uno de ellos. A menos que Blaine hubiera construido su nuevo gimnasio bajo tierra, podría explorar toda la isla hasta encontrarlo. Gale sería invaluable en eso, buscando en la naturaleza cualquier cosa que pudiera ser un gimnasio, y probablemente no tardaría mucho. Pero no esta noche. Se hacía tarde y aún quedaban cosas por hacer. Se había registrado de nuevo con la enfermera Joy, pero ella se disculpó de nuevo con una sonrisa cansada, diciendo que la multitud se debía principalmente al prometedor torneo Cinnabar, y le ofreció otro hotel. La naturaleza le vendría bien. Estiró aún más las piernas, haciendo una mueca de dolor al separar los muslos de la silla con ese calor, y comenzó a leer sobre los tipos de fuego más comunes que Blaine sabía que usaba. XXX. Hola, chicos, dijo Ash, llamando la atención de su equipo. Dejaron de saludarse y se acercaron a él. Scorch lanzó una columna de fuego hacia la pista de nieve polvo de Tide, llegando último. Ridon se acercó para dejarle espacio. Buscaremos el gimnasio de Blaine. No tengo ni idea de dónde lo escondió, pero lo más probable es que esté lejos de la ciudad. Será difícil encontrarlo, así que confiaremos en la agudeza visual de Gale y en el sentido común de Ridon.
Los demás, relájense esta noche e intenten recuperar energías. Acostarse temprano hoy. Gale, preparándose para un largo vuelo, aleteó de inmediato hacia una rama saliente y aterrizó. Metió la cabeza bajo las alas y se durmió casi al instante. White recogió las manos para gastar menos energía y se sumergió en la sombra de Gale. Normalmente vigilaba, pero Ash aún no se iba a dormir, y no le importaba descansar un poco para relajar la mente. Ash caminó hacia la parte visible del océano. Le había costado un poco encontrar un claro que bordeaba la costa, pero era lo mejor para Tide. Se sentó con cierta torpeza en la orilla, arrastrando los pies en la línea de pleamar. Debajo de él, Tide estaba en el fondo, reponiendo completamente sus reservas de agua. El Sealeo no era más que una vaga mancha azul entre las olas. Karma estaba a solo unos cientos de metros de distancia, durmiendo para recuperar energía. Aunque se había encerrado en una burbuja psiónica alrededor de la cabeza para no oír sonidos, Ash no quería arriesgarse. Bulbasaur había permitido que Scorch se acercara notablemente para que ambos compartieran los últimos rayos de sol sobre el claro. La criatura tipo hierba no le había quitado la vista de encima desde el principio, pero Scorch se había enroscado como si fuera un Bullpix, con la cola sobre la nariz y lanzando ocasionales destellos de llama. Bulbasaur seguía observándola mientras absorbía la luz del sol, pero parecía más cómoda con la criatura tipo fuego. Ash jugueteaba con los pulgares. Estaba notablemente aburrido. El océano danzaba en la distancia, el sol hacía tiempo que se había ocultado en el horizonte, pero los últimos rayos de luz juguetones iluminaban las crestas de las olas. El suelo tembló ligeramente entre él y estiró el cuello hacia atrás para ver a Ridon pisando fuerte y silenciosamente. Se apartó para dejarle espacio. Ridon tardó unos segundos en colocarse en la posición correcta antes de sentarse, levantando a Ash a centímetros del impacto. El tipo tierra retumbó y colocó sus garras desafiladas en el hombro de Ash, girando el cuerno en un gesto interrogativo. Solo pensaba, amigo, dijo Ash, apoyándose en el cuerpo de su motor de arranque. Hemos ido bastante rápido, ¿verdad? Ridon retumbó, dirigiendo su mirada hacia el océano también. Sé que Gary ha sido presionado por el profesor Oak, pero también hemos progresado mucho. Aún no tienes un año, pero has evolucionado y luchado contra el equipo Rocket. Ya es difícil pensar en ti como un Riorn. Solo medías 60 centímetros. El tipo terrestre gruñó en señal de acuerdo, haciendo girar su cuerno suavemente. Ash asintió antes de golpearlo contra sus placas blindadas. Estaban, como siempre, frías al tacto. ¿Estás listo para Blaine? Donde quiera que esté. Ridon hizo girar su cuerno como respuesta, con el inicio de una onda expansiva crepitando en él. Ash puso los ojos en blanco. Algún día te haré trueno. Quizás entonces seas realmente intimidante. Ridon resopló. XXX. Ash hizo una mueca, bajando el ala de su sombrero hasta cubrirle la cara. Aún así, el sol parecía dirigir un rayo de luz directamente a sus ojos. El primer día había caminado directamente por la orilla, abriéndose paso ocasionalmente entre alerces de magma nudosos y arbustos espinosos, solo para asegurarse de tener un punto de referencia. Tide nadaba a su lado, aunque no disfrutaba del calor agobiante de la isla tropical. Fue un buen entrenamiento de resistencia. Pero la orilla no lo satisfizo por completo. Al final del primer día, no había encontrado nada parecido a un sendero, y los pocos Pokémon que le permitieron verlos parecían confundidos por su presencia. Al caer la noche, se dio por vencido con el agua y se dirigió hacia el centro de la isla. Ahora estaba al borde del volcán, pudiendo observar por encima de las copas de los árboles lo mejor que podía. Gale estaba en algún lugar arriba, buscando algo que le llamara la atención, y Ridon estaba debajo de Ash, asegurándose de no caerse de la montaña que tanto le había costado escalar. Bulbasaur había pedido que lo llamaran cuando subió al volcán. El calor era constante e implacable. El camino era mucho más difícil, pues cada paso era de subida o de bajada en lugar de simplemente plano, pero podía ver el infinito. La isla Cinnabar era realmente hermosa. El contraste de las aguas azules con las piedras rojizas de la tierra la hacía nítidamente evidente, y aunque las pocas nubes se esforzaban al máximo, no podían impedir que la luz del sol revelara cada matiz oculto. A las 3 horas, se topó con una manada de gruñidores descontentos. Los habían amenazado alegremente, pero Ridon solo tuvo que hacer sonar su cuerno para que se retiraran. Gale voló en círculo sobre ellos, pero no aterrizó. A juzgar por cómo habían corrido, no los consideró una amenaza real. Cuando Ash pensaba regresar a la costa, Gale lanzó un chillido agudo.
El temible aterrizó rápidamente, encontró una percha en el tronco roto de un pino y graznó. ¿Podríamos llegar antes de que oscurezca? Gale chilló, agitando su cresta, y Ash sonrió. No muy lejos, entonces. De acuerdo. Guíame. El ave volvió a despegar, disminuyendo considerablemente la velocidad. Ash siguió la enorme sombra en el suelo para evitar mirar los rayos del sol, descendiendo con cuidado la montaña. Los pinos daban una sombra decente, y en poco tiempo avanzaban con paso firme. Ridon golpeaba el suelo con la cola de vez en cuando, sin duda percibiendo la estructura que Gale había encontrado. A los 10 minutos, Ash sintió que el suelo cambiaba de tierra a algo más estable, aunque no lo notaba bajo el revoltijo de hojas y agujas. Al cabo de un rato, el enladrillado se alzó. Era evidentemente viejo, aunque no mucho, y musgo verde oscuro crecía en cada grieta. Ash lo siguió con curiosidad. Antes no había habido un sendero, y partes del sendero de piedra estaban abultadas e hinchadas por las raíces que crecían debajo. Sin embargo, al poco tiempo, el alerce de magma comenzó a desvanecerse y a revelar lo que había al final. Un edificio viejo y desmoronado, hecho de la misma piedra gris. Ash frunció el ceño al acercarse. No estaba en las peores condiciones, podía ver restos claros de muros y los cimientos no estaban del todo destruidos, pero distaba mucho de ser habitable. Ridon rugió, agitando la cola de nuevo. Ash sintió que la onda se extendía, pero su motor de arranque solo volvió a rugir, con la bocina girando. Gale se zambulló, deteniéndose en el último segundo para aterrizar en uno de los muros. Extendió las alas, mirando a su alrededor con curiosidad. Algo golpeó una de sus alas. Gale gritó de rabia y giró de inmediato. Una energía azul rodeó sus alas mientras se preparaba para lanzar un viento cortante. Ash apenas corrió hacia adelante lo suficientemente rápido como para detenerlo. El blanco de su ira era un hombre viejo y cascarrabias que lo había golpeado con una piedra. Gruñó mientras Gale chillaba, pero no parecía asustado, ni siquiera con el ataque amenazante. Tras las gafas de sol del hombre, Ash sintió una mirada fulminante. Lo siento, se disculpó, poniendo una mano sobre las alas de Gale. El pájaro las retrajo, mirándolo con furia aún tensa en sus movimientos. Ridon avanzó pisando fuerte, con el cuerno girando como una amenaza constante. Aún así, el hombre no parecía preocupado. ¿Quién eres?, preguntó con voz ronca y enojada. Ash intentó no ofenderse. El hombre acababa de golpear a su amigo y ahora exigía respuestas, pero ya había tenido una experiencia con ira sin control y quería evitar más. Soy Ash Ketchum, entrenador, y ellos son Ridon y Gale. Busco a Blaine y su gimnasio. El hombre frunció el ceño y escupió al suelo, arrebujándose en su abrigo raído. Blaine se fue hace tiempo, muchacho. Sabía lo que se avecinaba y no quería esperar al final. Los turistas lo arruinaron todo. Si quieres un consejo, vete de Isla Cinnabar. Aquí no pasa nada bueno. ¿Qué? Esa no había sido exactamente la reacción que esperaba. No, estoy aquí para ganarme la insignia Volcán. No voy a la conferencia sin las 8 insignias. ¿Y cuántos tienes ya? 2. Ash tardó un momento en responder. El hombre era experto en sacarlo de quicio. 6. Estoy aquí para el 7. Pues ve a pescar uno del mar, dijo el hombre con una carcajada. Blaine tiró algunos y quemó el resto. De ahí lo sacan todos los de la conferencia. Finalmente, una respuesta a la que tenía una respuesta. ¿Qué pasa con las batallas de gimnasio registradas en la liga para cada una de esas insignias? El rostro del hombre se oscureció. Me llamo Ash Ketchum y busco a Blaine y el gimnasio Cinnabar, repitió, mirando hacia arriba. El edificio en ruinas parecía demasiado bien cuidado para un solo anciano. Mientras el musgo crecía descontroladamente y las raíces emergían de cada grieta, apenas había hojas ni agujas en el suelo, y Ash apenas podía ver una tenue luz de donde había salido el hombre. ¿Qué es este lugar? ¿La mansión Pokémon, o lo que queda de ella? Aunque su tono áspero persistía, parecía dispuesto a responder la pregunta. Solía ser un lugar de gran investigación, centrado en la existencia del volcán, pero una cosa llevó a la otra y murió, como todo lo que hay aquí. Ahora solo quedan piedras viejas y verdades rotas. Ash no recordaba que otras personas mayores fueran tan dramáticas, y parecía tener más o menos la misma edad que el profesor Oak. ¿Sabes dónde puedo encontrar a Blaine? No queda nadie que encontrar, muchacho, gruñó el anciano. Ríndete, busca otra cosa. Debería haber un montón de insignias de ceniza esparcidas por las calles para que cualquiera venga a recogerlas. Ya nadie quiere ganar nada, así que ¿para qué molestarse?
Ash frunció el ceño, concentrado en las palabras. La comisura de sus labios se curvó. No lo había adivinado al principio, pero el hombre había dejado entrever demasiada amargura. Gracias, ofreció, tamborileando con un dedo sobre las suaves plumas de Gale. Supongo que buscaré en otra parte. Gale, ¿te importa? El ave chilló y salió corriendo. Ash dejó que el viento lo empujara hacia atrás, casi tirándolo al suelo, lo que obligó a Ridon a atraparlo. Cuando volvió a subir, el hombre había desaparecido. La sonrisa de Ash se ensanchó. Ridon, ¿puedes sentir que hay un campo de batalla en alguna parte? Ni siquiera tuvo que activar su sentido terrestre, señalando detrás de la mansión con sus garras desafiladas. Ash se dio unas palmaditas en la armadura y silbó para llamar a Gale, quien descendió en picado para seguirlos. Se abrió paso entre las paredes destrozadas todas cubiertas de gruesas quemaduras negras, ahora que prestaba atención y se dirigió a la parte trasera. La mansión no era tan grande como había pensado, aunque podía ver indicios de otros pisos bajo él. Los muros se derrumbaron repentinamente, revelando algo mucho mejor conservado que las ruinas. Gruesas losas de piedra delimitaban un amplio campo, cuyo interior era tierra oscura y removida. Alerces de magma recién plantados bordeaban el campo de batalla, pero el hollín cubría su corteza y su crecimiento se vio frenado. Ash se acercó a él, observando el campo. El anciano estaba de pie frente a él, tras haberse quitado el abrigo roto y el sombrero remendado. En su lugar había alguien a quien Ash pudo reconocer. Blaine era casi idéntico a todas las fotos del entrenador de gimnasio que había visto, pero era diferente verlo en persona. Las canas a los lados no le quitaban protagonismo a sus pómulos pronunciados, y la falta de más solo contribuía a su rostro anguloso. Era un rostro afilado y furioso, sin importar la emoción que sintiera quien lo viera. Sus ojos ocultos tampoco lo contrarrestaban. Bienvenido, Ash Ketchum, al gimnasio Cinnabar. La voz de Blaine había perdido su ronquera y sonaba mucho más joven. Ahora que estaba de pie, con los hombros erguidos, parecía una persona completamente diferente. Sus palabras se escuchaban con facilidad por todo el campo, incluso con el viento silbando. Mi gimnasio se centra en lo que significa ser entrenador. Es difícil llegar y aún más difícil vencerlo. No puedes entrar aquí con unos pocos Pokémon de tipo agua y ganar. Necesitas estrategias, debes ser capaz de adaptarte a cualquier circunstancia, debes ser capaz de usar un Pokémon incapaz de apagar una llama y hacer que destruya un volcán. Ash sintió y una sonrisa se dibujó en su rostro junto con la adrenalina. El gimnasio volcán fue una idea mía. Los turistas invadían mi gimnasio, el de verdad, día y noche, queriendo insignias. Traían cualquier cosa con agua, o cualquier piedra o tierra, y no contaban con nada más que eso. Y cuando perdían, se enfadaban. Las pobladas cejas de Blaine se hundían cada vez más con cada palabra, hasta que no se veía nada de sus ojos. Eso no es ser entrenador. Ash asintió de nuevo, sin querer hablar. Parecía que Blaine llevaba tiempo preparando este discurso. Pero este es el gimnasio Cinnabar. ¿Listos para enfrentar a los 8 de la liga? Pocos llegan a mi gimnasio y menos aún se llevan la insignia. Como respuesta, Ash tocó sus pokebolas y sonrió. El rostro de Blaine se iluminó con una sonrisa torcida. Lo acepto. 4 contra 4. Arcanine, vamos. Ladró Blaine, liberando al primero de sus Pokémon. El tipo fuego aterrizó en el campo con un impacto tan fuerte que llegó a los pies de Ash. Estaba en su apogeo, con los músculos tensos bajo su grueso pelaje y su pelaje centelleando como llamas. Ladró con fuerza, mirando rápidamente a Blaine antes de dirigirse a su lado del campo. A pesar de la alegría característica de la línea Growlithe, este estaba decidido. Ash frunció el ceño. Los Arcanine eran rápidos, frustrantemente rápidos, y no dudaba que los de Blaine estuvieran a la altura. Ninguno de sus Pokémon podía igualarlo, así que tendría que encontrar la manera de detenerlo. Encontró la Pokébola correcta sin mirar y pulsó su botón de liberación. Karma miró fijamente al otro lado del campo, pero Ash vio cómo sus garras se cerraban sobre su brillo. Ella tocó su mente con un morado anaranjado, y él asintió como respuesta. Es rápido y golpeará fuerte. Tienes que impedir que corra o apuntarle a las patas. No te dará muchas oportunidades. Ella tarareó en respuesta, con los ojos negros fijos en el can. Este ladró de nuevo, con las orejas erguidas. Karma se detuvo, mirando a Blaine con una expresión casi curiosa. El hombre no se dio cuenta. Gale descendió en picado y se posó en otro muro de ruido. Ridon se colocó junto a Ash, con los ojos escarlata fijos en el campo de batalla.
Tras un instante, Ash recordó a Gale, ignorando el graznido del pájaro. Karma y Ash se miraron, y él asintió. Ella le devolvió el saludo. ¿Terminaste con tu charla motivadora? Preguntó Blaine, con una mezcla de sonrisa y desprecio en el rostro. Ash frunció el ceño. Entendía por qué Blaine no era tan querido como los demás miembros del gimnasio. Los ojos de Karma brillaban de un azul intenso, con el brillo altísimo y las orejas alertas. Ash sentía su poder como un susurro, deslizándose por el campo de batalla en una ráfaga de viento. No era tan agresivo como el de Rido Nogale, pero era una forma diferente de poder, más silenciosa. Al gran perro no le importó, ladrando con orgullo mientras se sacudía la última rigidez de sus extremidades. Hubo silencio por un momento. Sin árbitro, Blaine tomó la iniciativa. Agilidad y fuego arden. Distráelo. Arcanine ladró y desapareció de la vista. Ash solo lo vio en el destello naranja mientras escupía una ráfaga de llamas, dirigida directamente al pecho de Karma. Ella se teletransportó por reflejo. El estallido posterior se hizo más fuerte por la sorpresa, pero dos más se lanzaron inmediatamente hacia ella. Ash apenas pudo distinguir a Arcanine mientras sobrevolaba el campo de batalla, manteniéndose dentro de los límites. Ash maldijo. Si era tan rápido solo por agilidad, Karma no podría atraparlo si alcanzaba una velocidad extrema. A por todas. Blaine lo había puesto a la defensiva en los primeros 10 segundos. Karma aumentó su brillo, desapareciendo 2 veces más antes de tener suficiente tiempo para levantar varias barreras. Una llamarada explotó contra un costado, haciendo que la energía psíquica se encendiera en azul, pero no la atravesó. Arcanine redujo la velocidad, rodeándola con los ojos entornados. Blaine sonrió, con sus gafas de sol brillando. Lanzallamas. Rompe sus barreras y luego cruje. Ash palideció. Karma, teletranspórtate. Se desvaneció justo cuando una ola de fuego rugió sobre su posición, destrozando las barreras en tan solo un segundo. Arcanine la interrumpió rápidamente, recuperando su agilidad. Las llamas volvieron a estallar para ella, y Karma se vio obligada a teletransportarse de nuevo. Ash hizo una mueca y entrecerró los ojos. Se agotaría mucho antes que Arcanine, y una vez que le diera un golpe, su estado empeoraría constantemente. Intentó conectar mentalmente, tocando la mancha en su mente y pensando tan fuerte como pudo. Barrera, vio el blanco azulado de la energía un instante antes de que Arcanine se detuviera de golpe, aullando de dolor. El canino saltó de inmediato hacia atrás, con fuego centelleando entre sus dientes, pero era obvio que había dolido. Había estado corriendo a gran velocidad y la barrera no había sido nada indulgente. Confusión, levántalo y dale un golpe con el corte psicópata. Apunta a las piernas, ordenó Ash, casi dando un paso hacia adelante antes de contenerse. Arcanine apenas tuvo tiempo de liberar una lengua de fuego antes de que lo envolviera el azul, elevándose lentamente en el aire. Gritó, agitándose, pero sin asidero en el suelo, solo pudo retorcerse en el aire. Los ojos de Karma brillaron por la tensión de sujetar al pesado ser, su brillo azul destelló antes de liberar varias espadas de energía. Golpearon a Arcanine en sus patas delanteras y este lanzó un grito de dolor, aún inmovilizado, frustrantemente. Crujido. Rugió Blaine. Sombras surgieron entre los colmillos de Arcanine y la confusión chisporroteó, dejándolo caer poco a poco. Los ojos de Karma brillaron y usó su último hilo de conexión para impulsarlo aún más alto. Arcanine cayó al suelo con un crujido, gimiendo, pero luego echó a correr. Tenía sangre de los cortes en las patas, pero el tipo fuego parecía tener una piel mucho más gruesa de lo que Ash esperaba. Karma destelló con una luz verdosa y roja de preocupación y se teletransportó, con el brillo en alto. El tipo fuego giró sobre sus patas y corrió hacia ella, incapaz de aprovechar al máximo su velocidad en la distancia. Pero aún era lo suficientemente rápido como para lanzar un lanzallamas abrasador, obligando a Karma a teletransportarse. Se deslizó a una velocidad que solo podía ser extrema, desapareciendo por completo de la vista un instante antes de hundir sus colmillos negros en el abdomen de Karma. Su burbuja psiónica explotó. La cadabra se vio obligada a ponerse de pie sobre sus delgadas patas, con la cola ancha presionada contra el suelo para equilibrarse. No había brillo en sus ojos, y su brillo era aburrido, plateado. Una sonrisa iluminó el rostro de Blaine. Lanzallamas. Karma apenas tuvo un instante para alzar la vista cuando el muro de llamas la azotó. Ash solo vio un segundo de su figura dorada antes de que el rojo la confundiera. Se sobresaltó. No sentía nada en su mente. Arcanine mantuvo las llamas encendidas durante casi un minuto.
Los ojos cubiertos de Blaine estaban fijos en Ash. Ash sintió un dolor punzante en la mente, el lanzallamas debió de haber quemado los restos del crujido, y gritó. ¡Arriba! Karma irrumpió por la parte superior del lanzallamas, inflando su burbuja psiónica hasta el punto de quedar por encima de lo peor. El fuego onduló sobre su pelaje dorado hasta que lo apagó con su poder, con la mirada aún vacía. Se estremeció en el aire mientras luchaba por recuperar su poder. Los movimientos oscuros interrumpían inmediatamente todas sus habilidades psíquicas, pero solo mientras duraba el movimiento. Para que alguien de tipo no oscuro usara algo contra ella, no tardaría mucho en recuperar sus poderes. Karma se desvaneció cuando Arcanine apuntó con otro lanzallamas en su dirección, pero ella se mantuvo a gran altura sobre el campo de batalla. El canino caminaba de un lado a otro bajo ella, columnas de fuego escapando de sus fauces cada pocos segundos. Caja. Vacíala, dijo Ash con gravedad. El crujido y la larga exposición al lanzallamas la habían lastimado muchísimo, pero aún quedaba suficiente gasolina en el tanque para acabar con este tipo de fuego. Arcanine se giró para correr hacia una esquina exterior, pero los ojos de Karma brillaron y una barrera apareció justo delante de él. Esta vez, no cayó en la misma trampa, derrapando hasta detenerse un paso antes. Pero si bien había evitado ser golpeado, no había impedido que Karma lo rodeara con una pequeña fortaleza de barreras. Arcanine, y Blaine por extensión, gruñeron. Intentó entrar en la caja, pero no había suficiente espacio. Karma bajó las garras con fuerza, y una gota de plata fundida se deslizó por su pelaje. De inmediato, todas las barreras comenzaron a derrumbarse. Arcanine aulló, echando la cabeza hacia atrás para liberar un torrente de fuego. Karma se teletransportó, esquivándolo por 1 centímetro, pero su caja se acercó cada vez más. Retrocedió, con fuego rugiendo en sus colmillos, pero solo rompió una barrera, y otra se deslizó hacia adelante para ocupar su lugar. A la orden de Blaine, sus colmillos brillaron con un crujido, pero Karma disparó un rayo psíquico y rompió su concentración. Sus ojos ardían con el poder que escapaba. Se desvanecía rápidamente, tanto por su burbuja psiónica extremadamente inflada como por el estrés de contener a un Pokémon tan enorme. Las barreras presionaban los costados de Arcanine, manteniéndolo congelado incluso mientras se retorcía contra sus ataduras. Psíquico. Los ojos de Karma brillaron. Cortó la conexión energética que la conectaba con las barreras y éstas dejaron de moverse, dándole a Arcanine un instante de alivio antes de verse envuelto en un azul mucho más intenso que la confusión. Usando el primer nivel, lo arrastró por los aires, construyendo el segundo. Tras 30 segundos, con los ojos y las orejas brillando azul marino, una intensa ráfaga de poder golpeó a Arcanine en el lomo y lo arrojó al suelo. Golpeó el suelo y no se movió. Karma se desplomó al instante, cayendo al suelo antes de recuperarse. Blaine entrecerró los ojos y accionó el disparador. Arcanine desapareció en un destello escarlata, pero el maestro del fuego no esperó más de 1 segundo antes de lanzar el siguiente. Incluso antes de que se formara por completo, Ash oyó el aullido. Era una oscuridad profunda, llena de algo que no lograba identificar. Se le erizaron los pelos de la nuca. Su mirada se obligó a fijarse en el campo, algo se agitaba en el fondo de su mente. El Houndoom gruñó, azotando su cola cornuda. La luz del sol se reflejaba en sus cuernos y crestas plateadas. Karma aumentó su brillo, sus ojos negros se entrecerraron, pero había una especie de lastre en sus movimientos y se hundía en su burbuja psiónica. Sus quemaduras eran brillantes y evidentes ahora que se había detenido. Ash frunció el ceño, tocando la Pokébola de Karma con el pulgar. Todos sus ataques eran de tipo psíquico, algo que un Houndoom destrozaría sin pensarlo. Simplemente no tenía forma de combatirlo. Disculpándose con el rojo amarillo de su mente, presionó el botón y la llamó de vuelta. Blaine se burló. ¿Huir a la primera desventaja? Soltó un suspiro bajo. Lo hiciste genial, le dijo a su Pokébola, volviéndola a colocar en su cinturón. Esta se movió en respuesta, y su mancha brilló antes de apagarse. Pensó rápido. Los Houndoom eran rápidos, feroces y poderosos. Sus ataques de fuego, aunque no tan potentes como los de otros tipos de fuego, provenían de una extraña toxina en su estómago que encendían antes de que saliera por la boca. Combinado con su tipo oscuro y sus brutales estrategias, necesitaba a alguien rápido. Simplemente iría corriendo a por Ridon, y no quería que el cuerpo más frágil de Gale se acercara a un atacante tan físico. Tide sería un blanco fácil y Bright estaría en desventaja y sobrecalentado. Scorch aulló su llegada, con las colas ondeando sobre su cabeza y liberando una ola de calor. Blaine reaccionó al verla.
Un rastro de ira se desvaneció de su cuerpo mientras la observaba con interés. Aunque Ash no podía ver sus ojos tras las gafas de sol, imaginó que el hombre estaba impresionado. Scorch era grande y estaba bien entrenado, y era evidente. Blaine abrió la boca para dar el primer paso, pero Ash susurró sus propias órdenes antes de que pudiera. Circula con él. Evita acercarte demasiado, fuego fatuo para distracciones, y manténlo molesto. Una vez que se enfurezca, envenénalo y usa la capa tóxica. El impresionante oído de Scorch se hizo presente, ya que Blaine no reaccionó a lo que había dicho. Echó una oreja hacia atrás en señal de reconocimiento, estirando cada cola. Dos pares de ojos rojos se encontraron. Scorch inició el círculo, manteniéndose cerca del suelo con las colas tensas. Oundon la siguió, caminando lentamente uno alrededor del otro. Ash podía ver los inmensos músculos del Pokémon, voluminosos bajo su pelaje, así como el hambre en su piel. Si bien los Oundon eran Pokémon leales y protectores, eran feroces en combate. Ember, dijo Blaine con cautela. Scorch activó el fuego relámpago un instante antes de impactarla. Las llamas rojizas grisáceas fueron fácilmente absorbidas por su armadura. Oundon gruñó ante el insulto, agachándose aún más mientras acechaba. Scorch lo igualó, con las colas azotando sobre su cabeza. Blaine resopló. Cárgalo. Oundon rugió en señal de asentimiento, saltando de inmediato hacia adelante. Scorch se estremeció y liberó 3 fuegos fatuos, que se mecieron placenteramente en el aire y obligaron a los ojos de Ash a conectar con sus núcleos. Ridon retumbó y apartó la mirada. El tipo oscuro frenó en medio de su embestida, con las orejas alerta al pasar junto a las bolas de llamas fantasmales, pero continuó su camino. Ash frunció el ceño. Como había pensado, pero deseó que no, el tipo oscuro de Oundon redujo la llamada fantasmal del fuego fatuo a una mera sugerencia. Scorch se detuvo, usó su cola de hierro y la movió frente a ella como una barrera protectora. Oundon se estrelló contra ella con la fuerza de un tren, lanzándola hacia atrás, pero la oscuridad de sus colmillos le causó menos daño. Se recuperó demasiado lento del golpe, y el tipo oscuro se abalanzó de nuevo, golpeándola en el pecho con sus cuernos. Scorch aulló, forcejeando contra el suelo. Oundon gruñó, ignorando su armadura de fuego para hundirle los colmillos ennegrecidos en el costado. Se revolvió y, en su distracción, olvidó mantener el fuego instantáneo. Este se desactivó con un siseo, y los ojos de Blaine y Oundon se iluminaron. Un enorme lanzallamas rodó sobre la vulpina. Oundon retrocedió de un salto, observando el fuego con atención. Su hocico negro se crispó al olfatear el aire, y los grilletes de sus patas rozaron entre sí. El fuego desapareció rápidamente, absorbido por el destello de Scorch, activado de nuevo. Pero aún así, era imposible ignorar las quemaduras que cubrían su pelaje. Un rugido iluminó el aire. Oundon alzó la cabeza, con los cuernos hacia atrás con descaro, antes de que una ola de color púrpura negruzco se estrellara contra su pecho. El tipo oscuro retrocedió, pero ya era demasiado tarde. El tóxico se filtró a través de su fino pelaje y se hundió en su piel, envenenándolo casi de inmediato. Para cuando se estremeció, Scorch ya se movía, ardiendo a su vez y derramando más yodo por la boca. Cierto. Los ninetales eran conocidos por ser Pokémon vengativos. Ash lo había olvidado. Otra ráfaga tóxica voló por los aires. Oundon corrió hacia un lado, azotando la cola, pero Scorch apuntó con un lanzallamas preciso al yodo y retrocedió con un ataque rápido. Explotó. Una capa tóxica rugió sobre el campo, un denso humo negro que se derramaba como agua, manchando todo lo que estaba claro. En un instante, se tragó el suelo, impenetrable incluso para los rayos más intensos del sol. Densas nubes se extendieron hacia afuera, oscureciendo a los 2 Pokémon en el campo. Blaine fulminó a Ash con la mirada, pero él no se dio cuenta, demasiado ocupado tapándose la boca con la camisa. La capa tóxica era, bueno, tóxica, pero ni de lejos al nivel del smog u otros movimientos. Scorch se envenenaría caminando entre el humo, pero no sería suficiente para dejarla fuera de combate. Con el tiempo, podría desarrollar inmunidad, pero no por mucho tiempo. Se hizo silencio por un rato. Ash sabía que Scorch estaba usando su poder extrasensorial para buscar a Oundon, mientras que el tipo oscuro probablemente estaba usando sus sentidos nocturnos naturales para cazar. Scorch podría evitar a Oundon fácilmente, dado que no había pasado nada, y eso solo lo enfurecía aún más. Ash escuchó un aullido profundo que le provocó los mismos escalofríos. El humo se agitó y entonces Scorch emergió de la oscuridad, con las colas alzadas y brillando con fuego líquido.
Miró a su alrededor con ojos reflexivos, buscando a su oponente. La encontró primero. Oundon gruñó, con los colmillos llenos de sombras, y se abalanzó. Recorrió casi 6 metros de un solo salto, cayendo sobre ella como una estrella. Ella explotó en llamas al tocarla. Blaine y Oundon solo tuvieron un instante para reaccionar antes de que el verdadero Scorch se abalanzara desde el negro, con sus colas ardiendo de un feroz color plateado, y se estrellara contra su costado con una cola de hierro. Oundon salió volando hacia atrás, azotando la cola antes de que sus cuernos se clavaran en la tierra y lo detuvieran. Se incorporó de golpe, casi tambaleándose en el proceso. El ataque había surgido de la nada y era poderoso. Escalofríos lo recorrieron por el veneno. Lanzallamas. Scorch escuchó con un aullido, sacudiendo sus colas hacia adelante para lanzar una ola de calor abrasadora. Pero Blaine simplemente sonrió, indicándole a Oundon que corriera de vuelta, lo cual hizo. Ash maldijo cuando las llamas se apagaron un poco antes de alcanzar al tipo oscuro, justo lo suficiente como para que el calor solo lo envolviera y le erizara el pelaje. El alcance limitado de Scorch los había estado retrasando. Su gruñido resonó por el campo de batalla ante su propio fracaso. Carga de llamas, acaba con esto. Rodéalo y golpéalo con un ataque rápido. Su pelaje se encendió de nuevo en una masa llameante, lanzándose rápidamente hacia el tipo oscuro. Este gruñó, hundiendo sus garras en el suelo para protegerse. Ella se abalanzó sobre él, lanzándolos hacia atrás. Oundon se revolvió, girando para lanzarle otra masa de llamas, indiferente a su inutilidad. Scorch las absorbió con facilidad, saltando hacia adelante para cortarle la cara con sus garras. Oundon saltó a su encuentro. Se encontraron en un choque en el centro del campo. Oundon se estremeció cada vez más a medida que el veneno en sus venas se hacía más fuerte, y Blaine lo sabía. Sus gritos de ataque se hacían cada vez más frecuentes. Pero Oundon y Scorch estaban demasiado absortos en despedazarse como para concentrarse. Ninguno de los dos entrenadores habría podido detenerlo en ese momento. Scorch asestó un golpe afortunado en la cara de Oundon, y sus garras le arrancaron sangre de la base de uno de sus cuernos. Este gritó de dolor y retrocedió, antes de que el veneno redoblara su fuerza. Scorch aprovechó la oportunidad con una lucidez feroz. 9 colas de hierro golpearon al tipo oscuro en el hocico, estrellándolo contra el suelo. Emitió un gemido lastimero, luchando por incorporarse, pero Scorch corrió hacia adelante y gruñó una advertencia. Llamas ardían en sus colas. Oundon volvió a gemir, pero se detuvo. Scorch ladró, volviendo al lado de Ash. Pero podía ver la flacidez de sus hombros por el encuentro físico con Oundon y los leves efectos que la capa tóxica le estaba causando. Blaine resopló, recordando a su Pokémon con un gesto de los dedos. Lo guardó en el bolsillo, mirando al otro lado del campo. Esta vez, se detuvo un rato, observando a Scorch con curiosidad. La Gulpina le devolvió la mirada, lanzando columnas de fuego de su boca con cada respiración. Su siguiente Pokémon era una masa de lava, que se hundía unos centímetros en el suelo antes de recuperar el control. El magma se separó para revelar un caparazón solidificado, grueso y gris, con llamas brotando de las grietas. Apareció un rostro inestable, con los ojos muy abiertos y una expresión vacía. Ash frunció el ceño, tardando unos segundos en identificarlo. Macargo. Eran poco comunes incluso en las mejores épocas, y no recordaba haber visto ninguno usado en la conferencia durante muchos años. Fuego y. Roca, pensó. Scorch flexionó sus colas sobre su cabeza, girando una alrededor de la otra como un vórtice. Macargo la miró con aire apagado. Era muy diferente del hilo finísimo que Oundon había usado. Deslizamiento de rocas, dijo Blaine, ajustándose la montura de las gafas de sol. Una leve sonrisa le iluminó el rostro. Macargo emitió un extraño crujido, y el suelo retumbó bajo él. Pedazos de tierra se elevaron por los aires, endureciéndose suavemente hasta convertirse en roca a mitad de camino, y flotaron sobre el caparazón de Macargo. Los ojos de Scorch brillaron con un azul intenso, y su cuerpo se agilizó con un ataque rápido, mientras las rocas caían. Ash mantuvo la boca cerrada. Solo la distraería, pero no pudo evitar el nerviosismo que sintió al ver el derrumbe de rocas caer al suelo. Solo pudo verla como una ola dorada al caer el suelo. Macargo dejó escapar otro gemido repentino, y las rocas cayeron sin vida dondequiera que estuvieran suspendidas. Scorch saltó hacia atrás con un gruñido en la garganta. Más fuego brotó de las grietas que la cola de hierro había dejado en su caparazón, pero no pareció reconocer el dolor.
Ash estaba desconcertado por la inexpresividad que emanaba el Pokémon. No le gustaba lo inerte que parecía. Sujétalo con una piedra, dijo Blaine, sonriendo cada vez más. Lanzarrocas tardó preocupantemente poco en invocarse. Scorch apenas tuvo tiempo de salir disparada con una carga rápida antes de que las piedras rugieran desde el cielo hacia ella. Eran demasiado rápidas y ella estaba demasiado débil para esquivarlas. Una la golpeó en el costado y la hizo tropezar, luego otra la golpeó en la pata trasera, y entonces Magcargo dirigió toda la fuerza del ataque directamente hacia su cuerpo caído. Ash accionó el disparador antes de que pudieran aterrizar. Scorch se retorció en su Pokébola, pero se calmó pronto y se sumió en un sueño confuso. Magcargo dejó de lanzar rocas y sus tallos oculares se dirigieron hacia él. Seguía sin moverse. Supuso que no era un Pokémon muy ágil. Tide apareció con un ladrido bajo, las aletas golpeando el suelo y una expresión feroz en sus ojos negros. Magcargo le devolvió la mirada. El Sealeo ladró de nuevo, girándose para saludar a Ash con la cabeza antes de volver a la batalla. Blaine se burló. Tipo agua, no me extraña. Explosión de llamas. Acabemos con esto. Magcargo gruñó, lanzando fuego de su caparazón, y abrió su extraña e inestable boca. Explosiones de fuego estallaron hacia afuera, con un núcleo blanco y afilado que centelleó. Tide los siguió con la vista de inmediato, aprovechando todo el entrenamiento con Gale, y disparó varias pistolas de agua. Las ráfagas de fuego explotaron al contacto con un siseo de vapor, pero la onda expansiva no alcanzó a ninguno de los Pokémon. Salmuera. Pon a prueba sus defensas, dijo Ash con los ojos entrecerrados. El Magcargo era poderoso, su manejo de la quemadura lo demostraba, pero tener lava pura como mayor parte de su cuerpo probablemente resultaba en defensas deficientes contra algo que pudiera extinguirlo. Como un Sealeo. Blaine se burló. Lanzallamas. Tide ladró, abrió sus fauces y liberó un potente chorro de agua. Magcargo lanzó una llamarada, pero la salmuera lo envolvió de inmediato, liberando solo un rastro de vapor antes de estrellarse contra el tipo fuego. Gimió de nuevo, se impulsó hacia atrás, y Ash pudo ver cómo parte de su cuerpo se había solidificado en la misma piedra gris que su caparazón antes de fundirse de nuevo. El calor se filtró en el aire. Intentó lanzar piedras a continuación, arrancándolas mucho más despacio que antes y lanzándolas contra Tide. El Sealeo escupió nieve polvo al suelo, bajando la temperatura incluso de la montaña, y comenzó a deslizarse furiosamente por el campo. Llovieron piedras, pero el derrape de Tide evitó la mayoría de los impactos. El polvo se alzó en ráfagas, tiñendo de gris el pelaje crema de Tide, pero no importó, ya que disparó un rayo de aurora fluctuante y le rompió un trozo de caparazón. Magcargo gimió, intentando detener otra descarga de pistolas de agua con un lanzallamas, sin éxito. Caparazón aplastado. Gritó Blaine. Magcargo gimió y empezó a brillar. El fuego brotó de las grietas de su caparazón, y la roca empezó a arder del mismo rojo que su cuerpo. Los ojos negros de Tide se abrieron de par en par. Rizo de hielo. Gritó Ash. Tide se agazapó, con el hielo arrastrándose sobre su pelaje. Magcargo brilló con más intensidad. Apenas había empezado a brillar con un destello plateado cuando el caparazón del tipo fuego explotó. Ash se sacudió, cubriéndose la cabeza, pero una barrera psíquica se activó en el último segundo y atrapó la metralla en llamas a medio metro de su cara. Ridon retumbó, haciendo girar su cuerno. Magcargo se tomó un momento para reorganizar su masa corporal, reduciendo la lava en su cabeza y extendiendo su cuerpo. Después, despegó como un rayo hacia la marea que aún se recuperaba, moviéndose infinitamente más rápido de lo que Ash hubiera esperado. El Sealeo, acribillado a innumerables quemaduras, retrocedió. Magcargo se estrelló contra su pecho, quemándolo al instante, pero no pudo evitar que los 90 kilos de Tide lo aplastaran con un golpe corporal. Magcargo se desplomó hacia atrás. El impacto del proyectil y la carga habían sido su último intento por derrotar a Tide, y aunque lo hirieron, no lo detuvieron. Tide ladró y escupió una última pistola de agua. Se oyó el siseo de la lava y luego Magcargo comenzó a endurecerse lentamente, con los rojos goteando para unirse a los grises y negros, pero Blaine lo recuperó antes de que el proceso terminara. Había tensión en su rostro, pero también una sonrisa. Parecía casi emocionado. Has llegado más lejos de lo que imaginaba, pero aquí termina. Magmortar, sal. Ash había esperado esto, ya que el Pokémon era conocido como el As de Blaine, pero eso no impidió que se estremeciera cuando el gigante de 7 pies de tipo fuego se estrelló contra el suelo. Grilletes negros rodeaban sus extremidades, y otro le rodeaba la garganta.
Una estela de fuego puro rugía tras él, mientras el humo se filtraba de la llama en su cabeza. Las garras en el extremo de sus cañones se crisparon, y una sonrisa iluminó su rostro escarlata. Unos profundos ojos grises miraban a Tide con firmeza. Magmortar exhaló una oleada de fuego, alzando un cañón. Ascuas se desprendieron de las llamas de sus hombros, elevando el aire a niveles insoportables. Tide ladró ante la injusticia. Su gruesa grasa le impedía calmarse. Ash se dio una palmada en la frente con el dorso de la mano e intentó concentrarse en la batalla. El tipo fuego era increíblemente poderoso, era obvio. Salve. Ordenó Ash al ver que Blaine no hablaba. Manténganlo sobre el campo de batalla y luego intenten congelarlo con todas sus fuerzas. Después, salmuera. Tide ladró, echando la cabeza hacia atrás. Un resplandor blanco emergió de su garganta, visible solo por un segundo antes de elevarse hacia el cielo y explotar a 9 metros del suelo. Inmediatamente, la luz del sol pareció oscurecerse, las nubes emergieron del azul y el calor desapareció. Magmortar gruñó, retrayendo las garras en sus brazos. Vientos gélidos azotaron el campo de batalla, clavándose en el sudor de la frente de Ash y arrancándolo. Una pequeña y compacta bola de fuego se estrelló contra el centro de la creciente tormenta de granizo e implosionó. Ash se sobresaltó. No era como el piroar de Malva, que acababa de destrozar el movimiento, sino algo diferente. La explosión continuó hacia afuera, abrasando las nubes hasta dejarlas inservibles y desgarrando la oscuridad que el cielo había albergado. Cualquier sensación de frío desapareció. El sol se duplicó, y luego volvió a duplicarse. Maldijo. Día soleado. Aunque Tide no podía sudar, parecía que lo deseaba, con la boca abierta y jadeando. Era de tipo hielo ante todo, y este campo de batalla no le favorecía. Contra cualquier otra maniobra climática, el granizo habría prevalecido, pero un día soleado estaba hecho para destruir tormentas de granizo. Magmortar prosperó en el calor, con llamas aleatorias emergiendo de su cuerpo cada pocos segundos, crepitando en el aire. Apretó los puños, con las garras aún retraídas, y apuntó un cañón hacia Tide. El Sealeo lo enfrentó sin miedo, pero la segunda orden de Ash lo alcanzó. Se hinchó, su cuello se infló mientras convocaba cada gota de agua que tenía y escupió un tsunami al tipo fuego. Magmortar resopló, empujó sus 2 cañones frente a él y liberó una tormenta de llamas. El calor golpeó a Ash como una ola, apartándole el pelo de los ojos y clavándole la camisa en el pecho. Se obligó a no retroceder ni un paso. Los bigotes de Tide se ennegrecieron con el calor, y los cristales de hielo restantes se derritieron de su pelaje, eliminando la última protección que le quedaba. La salmuera aún no había tocado a Magmortar. La voz de Ash se tensó. Marea, rizo de hielo. Entonces acércate y haz lo que puedas. El Sealeo respondió con un ladrido, pero sabía lo que se avecinaba. Magmortar era increíblemente fuerte. La única forma de derrotarlo era hiriéndolo lo más posible. El hielo se extendía sobre su pelaje azul, su última reserva de agua, y destelló con un destello plateado apagado. Magmortar terminó de evaporar la increíble salmuera, llenando el aire de vapor antes de destruirla también. Resplandecía con furia sobre el campo, con el fuego envolviéndolo como una bestia. Tide no tenía suficiente agua para crear una pista de nieve polvo, pero se impulsó con tenacidad, golpeando las aletas contra el suelo. Magmortar volvió a alzar sus cañones, con fuego ardiendo en su interior, y los soltó. El Sealeo bramó de dolor, con el pelaje derretido por el calor, pero era tan pesado que el retroceso fue mínimo. Aún ardiendo, se lanzó hacia adelante y estrelló a Magmortar contra el suelo. Ash lo recuperó al instante siguiente. Magmortar rugió al desaparecer el objetivo de su ira, poniéndose de pie de un salto y liberando una ola de fuego que crepitó en el aire con la fuerza de una furia agraviada. La pokebola de Tide se quedó en silencio al instante. Incluso su habitual frialdad desapareció de los dedos de Ash. Suspiró, observando la expresión engreída de Blaine al otro lado del campo. Vamos, Ridon. Terminaremos con esto, dijo Ash, señalando con la cabeza a su inicial. El tipo terrestre respondió con un gruñido, haciendo girar el cuerno. Irrumpió en el campo de batalla, ignorando los últimos restos de la ira de Magmortar que crepitaban en el aire. Magmortar sacó sus garras y las golpeó. Sus brazos, casi metálicos, resonaron. Ridon respondió con un rugido, golpeando el suelo con la cola. Una onda se extendió, y la tierra se elevó a sus pies. Magmortar entrecerró los ojos ante la demostración de poder, echó la cabeza hacia atrás de golpe y exhaló una enorme columna de llamas blancas y puras. Ridon fingió no estar impresionado, apretando las garras.
Blaine se rió entre dientes. Parecen contentos. Veamos qué tal se comporta tu tipo terrestre con esto. Una columna de lava. El rostro de Magmortar se iluminó con una terrible sonrisa. Le enseñó sus sorprendentemente pequeños colmillos a Riddon, azotó con la cola y golpeó el suelo con una pata. Tembló, y por una fracción de segundo, Riddon se quedó mirando. Sus placas rozaron entre sí. Entonces, la tierra se quebró y el magma explotó en un torrente de calor y piedra. Rugió de sorpresa, agitando la cola y retrocedió tambaleándose. Magmortar permaneció inmóvil bajo la lluvia de roca fundida, con su camuflaje natural activándose mientras su piel parecía moverse como el fuego mismo. En cuestión de segundos, desapareció por completo. Extendido. Gritó Ash. Riddon rugió, alzando bruscamente sus garras. Rocas y tierra se elevaron a su alrededor, flotando a su alrededor. Con un gruñido, la lanzó en una onda expansiva a su alrededor. Se oyó un gruñido proveniente de algún lugar entre las llamas, pero para cuando Riddon se giró en esa dirección, se había liberado más fuego y no había posibilidad de encontrarlo. Su cuerno principal giró. Riddon ladeó la cabeza a un lado y luego al otro, con sus ojos escarlatas centelleando. Levantó la cola y la estrelló contra el suelo. Con un crujido, media docena de filos de piedra surgieron de la tierra, rasgando el magma y apuntando al cielo. No hubo respuesta de Magmortar. Otra grieta y luego emergieron más bordes de piedra, cubriendo otra zona. Ash sonrió, aunque con algo de nerviosismo. Riddon estaba cerrando el campo sección por sección, reduciendo el rango de movimiento de Magmortar a secciones más pequeñas, pero el fuego invadía constantemente el terreno que tenía. Si bien su armadura podía sobrevivir a un viaje a través de un volcán, Magmortar podía dirigirlo para que rompiera sus placas y se metiera debajo. No tenía la edad suficiente para tener la gruesa armadura que le permitía sobrevivir a una lluvia de columnas de lava. Ante la cuarta oleada de filos de piedra, Magmortar gruñó. Riddon se lanzó de inmediato en su dirección. Pisó el suelo, enviando una onda hacia afuera, y luego se estrechó de nuevo. Antes de que Magmortar pudiera moverse de nuevo, rugió y golpeó el suelo con la cola con tanta fuerza que lo hizo crujir. Ash notó los temblores que indicaban que acababa de usar el poder de la tierra. Se cubrió la boca con las manos. Implosión. Riddon golpeó el suelo con el pie, desatando otro poder de tierra, pero este cayó como un cráter. Se oyó otro gruñido de Magmortar, este más fuerte, al menos antes de que Riddon remara, saltara y aterrizara con la fuerza suficiente para sacudir la tierra. No fue un terremoto, más dirigido y menos potente, pero tuvo el efecto deseado. El suelo tembló al implosionar el cráter, atrapando a Magmortar bajo tierra. Riddon retumbó, complacido, incluso cuando el sonido se asentó en sus hombros. Era un movimiento poderoso y sin entrenamiento, y aún no lo había perfeccionado. Ash sonrió, mirando al otro lado del campo, solo para detenerse. Blaine aún sonreía, con sus gafas de sol brillando. Esta zona está conectada al volcán. Todo el subsuelo está lleno de numerosos túneles de lava, por eso la columna de lava fue tan fácil. El poder de la tierra que usaste arrojó a Magmortar directamente en uno de ellos, y pronto volverá a la superficie. Apenas 2 segundos después, el suelo bajo Riddon se derrumbó y un tipo fuego enfurecido explotó hacia arriba. Rugió, retrocediendo, pero no tuvo más que un segundo antes de que Magmortar le asestara 2 puñetazos de fuego en el pecho, hundiéndolos casi 2 centímetros en sus placas. El tipo terrestre se puso de pie, aprovechando el movimiento para girar y estrellar su cola contra su oponente. El arma, capaz de destrozar el acero, solo lanzó a Magmortar hacia atrás, dándole a Riddon un segundo para recuperarse antes de que volara hacia él, con fuegos rojos envueltos. Con las llamas aún crepitando en el fondo, Magmortar se aceleró, y cada puño volaba dejando prácticamente una imagen residual. Riddon era lento incluso en sus mejores días, pero su enorme armadura le permitió resistir el bombardeo. Cada golpe hacía retroceder al tipo fuego, pero su furia se intensificaba cada vez más, y sus golpes pasaban de ser precisos a ser salvajes. Magmortar se tambaleó un segundo mientras Riddon esquivaba, extendiendo demasiado su golpe, y Ash aprovechó la oportunidad. Onda de choque. El cuerno de Riddon crepitó con electricidad, estallando y estrellándose contra el pecho del tipo fuego. Rugió de dolor, con el rayo atacando sus nervios, y se estremeció. Por una fracción de segundo, se quedó paralizado. Riddon bajó la cabeza y le clavó sus cuernos dobles directamente en el pecho. Sangre como lava se derramó sobre su rostro, marcando surcos en sus placas, pero Riddon no se rindió.
Levantó la cabeza bruscamente, obligando a Magmortar a levantarse del suelo, pero este continuó gritándole, lanzando puños. Se deslizó un centímetro más por los cuernos de Ridon, liberando al mismo tiempo un enorme lanzallamas. Ridon bramó desde el fuego, sus orejas de piedra perdieron su forma definida, pero Blaine recuperó a su Pokémon al segundo siguiente. El tipo tierra se tambaleó por la falta de peso, arañando la sangre ardiente que aún le cubría el rostro. Sus garras tallaron profundos surcos en la suave queratina de piedra que cubría su cuerpo. Después de un segundo, se detuvo, pero su respiración era áspera y el dolor era evidente en su rostro. Vaya, gruñó Blaine. Parecía haber perdido parte de su agudeza ahora que no luchaba, con una sonrisa en las comisuras de sus labios. Ganaste. La energía psíquica se deslizó por el campo, aplastando cada llama. El humo se elevó en el aire, el calor se redujo un poco y alivió la quemadura en los antebrazos de Ash. Ridon gruñó, saliendo del campo pisando fuerte para evitarlo. Sus placas estaban parcialmente derretidas, moldeándose entre sí, pero se enfriaban rápidamente. Blaine terminó de cruzar el camino de piedra, sin apenas verse afectado por el fuego. Aquí está tu placa. Era pequeño, hecho de cuarzo rojo con una piedra más pequeña en el centro. Ash lo manipuló con cuidado, evitando cortarse con los bordes dentados. Estaba tibio. Lo contempló un momento más. Esta era la prueba de que había encontrado al viejo maestro, un exmiembro de la Élite 4. Sonrió, pasando un dedo por el cuarzo. ¿Cuánto tiempo hace que tienes tus 9 cuentos? Ash levantó la vista, parpadeando, la pregunta había surgido de la nada, y tardó un momento en responder. Desde el primer mes de mi viaje. Era la líder de una manada en la Ruta 8. Pero evolucionó hace poco. Ante el asentimiento de Ash, gruñó y continuó. Ya me di cuenta. ¿Qué le estás enseñando ahora? Ash estaba un poco más preparado esta vez. Giro de fuego ahora mismo. Le cuesta entender lo básico, pero va progresando. Quiero intentar tenerlo listo a tiempo para el torneo. Blaine se burló, con un sonido áspero. Lo estás haciendo todo mal. ¿Qué 2 colas son su control y su liberación? Ash no tenía respuesta para eso. Frunció el ceño, pensando en todo lo que había leído en internet sobre los 9 cuentos. No estoy seguro. ¿Todos? Normalmente usa los 9. Blaine entrecerró los ojos. Nunca he tenido una 9 colas, pero hay muchas por mi montaña. Tengo un acuerdo con una manada para no estorbarnos, pero he trabajado con su líder. Es muy fuerte. Calculo que tiene unos 700 años, quizá 6. Pero he aprendido de ella. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la línea Bullpix tiene más de una cola? En realidad, Ash no. Solo había sido otro de esos hechos del mundo que había aceptado, como por qué Dugtrio tenía 3 cabezas o Dragonite solo desarrollaba extremidades en su etapa final. No. Cada cola es diferente. Su nombre tiene una razón. Aunque cada 9 colas tiene colas diferentes, según sus habilidades, 3 siempre son iguales. Liberación, control y absorción. Blaine se rascó la barbilla, pensando. Ash sintió que debía tomar notas. Sus nombres deberían definirlos. La liberación suele ser la cola más grande, así como la del medio. Esta cola se usa para liberar la mayoría de los ataques de fuego. Habrás notado cómo Houndour podía esquivar fácilmente su lanzallamas con solo retroceder. Sí, asintió Ash con una mueca. Su alcance disminuyó mucho al evolucionar. Blaine gruñó. Eso es porque se supone que solo usa una cola, quizá 3, para la mayoría de sus ataques de fuego. Su cola de liberación debería encargarse de casi todo, y ocasionalmente usa las 2 colas más cercanas para ataques más poderosos. Para ataques como sobrecalentamiento o ráfaga de fuego, usaría todas sus colas, pero es excesivo para la mayoría de sus ataques y reduce el alcance. En vero incluso lanzallamas deberían quedarse con su cola de liberación. Miró a Ash con enojo. Y no pienses en sobrepotenciar cada movimiento que hace usando todas sus colas. La estás agotando, y rápido. Si solo usara su cola de liberación para la batalla, habría puesto a Marcargo de rodillas, tal vez incluso lo habría noqueado. Ash hizo una mueca. Sus pensamientos habían estado en esa dirección. Así que eso debería volver a la normalidad. Mucho más grande. Ninetales es un Pokémon de larga distancia, y usando solo su cola de liberación, debería poder alcanzar casi cualquier cosa que esté a su vista, especialmente si usa su cola de control para apuntar. Esto es principalmente para sus ilusiones, así como para movimientos de puntería como brasa, fuego fatuo o giro ígneo. Dominar este no te llevará mucho tiempo, ya que la línea Bullpix tiene buen control.
La última es su cola de absorción. Esta funciona con su habilidad de fuego relámpago, ya que recolecta el fuego de sus ataques y lo redistribuye. También ayuda a aliviar el sobrecalentamiento de su llama interna. Esta cola está latente la mayor parte del tiempo, así que la usará junto con su cola de liberación si es necesario. Blaine se ajustó las gafas de sol, sonriendo al ver la cara de asombro de Ash. Eso es todo lo que puedo decirte sobre las colas. Cada Ninetales tiene habilidades diferentes para sus últimos 6. ¿Cómo demonios sabes tanto? Preguntó Ash finalmente. No he leído nada parecido en internet, y ni siquiera tienes uno. Experiencia práctica. Resopló. No necesito escribirlo. Si lo aprendí una vez, lo recordaré hasta que la distorsión nos derrote a todos. Trabajas lo suficiente con un tipo de Pokémon y aprendes todo lo que necesitas saber. Y, por supuesto, la información está en línea. La gente ha notado que su Ninetales ataca mejor de una cola a la otra. Pero a lo que la gente no tiene acceso es a un Ninetales de 700 años con una manada detrás. He aprendido mucho. Entonces, ¿por qué no lo publicas? ¿Se lo dices a la gente? La expresión de Blaine se tornó sombría y seria. No toda la información debe difundirse. Es mejor que solo unos pocos lo sepan todo. Ash quiso decir algo, pero no lo hizo. Los ojos de Blaine brillaron de un azul apagado. Estás arruinando tus posibilidades de conseguir un tipo fuego decente, y no quiero ver a otra caer en la masa de bestias escupidoras sin pasión ni habilidad. Tiene demasiado potencial para eso. Blaine apartó la mirada, permitiendo que Ash exhalara bruscamente y se pasara una mano por el pelo. Hablar con Blaine era difícil de una manera que no podía explicar, una presencia pesada tanto para encontrar las respuestas adecuadas como en su mente. La ira del hombre tampoco ayudaba. Hubo otro silencio. Entonces Blaine gruñó, ajustándose las gafas de sol y mirando a Ash fijamente. 5 minutos. Pregúntame lo que quieras. Esa es tu segunda recompensa. Habrían sido 10, pero ya gastaste 5 con tus preguntas de 9 cuentas. Ash parpadeó. Tenía sentido, de una forma extraña y retorcida. Blaine era un maestro del fuego, que no había estado disponible para preguntas públicas durante muchos años, y se apresuró a encontrar algo que le interesara. ¿Para qué tienen el gimnasio Volcán? ¿No es eso simplemente darles a los turistas lo que quieren? Es una placa inútil. Cualquiera que valga algo la vería y sabría que es una trampa. No es una de las 8, así que es tan inútil como cualquiera de las otras placas menores. Y más aún, porque es una placa de turista. Blaine fulminó con la mirada, no a Ash, sino a algo más allá de él. ¿A quién le importa lo que piensen? Los gimnasios pequeños se contabilizaban para admitir entrenadores en la conferencia, y aunque no llamaban mucho la atención, no se los consideraba débiles. Ash supuso que Blaine no estaba de acuerdo con esa forma de pensar. Recordó la batalla, buscando otra pregunta. El último Pokémon, el más poderoso, y abrió la boca. ¿Dónde encontraste un magmarizador? Blaine se encogió de hombros. Aquí. Son como piedras de fuego, pero mucho más poderosas. Se forman en el corazón de un volcán, donde nacen los Entei. Dicen que cada volcán tiene varias en su centro, pero muy pocas logran ascender lo suficiente como para que el magmar pueda atrapar una. Un día, se zambulló en un arroyo y salió convertida en magmortar. Iba a pasar tarde o temprano, viviendo en un volcán como este. Es parte del oficio. Resopló ante su propia broma. ¿Y los protectores? ¿Dónde los encuentras? Blaine entrecerró los ojos. Eso es un poco más complicado. Se crean de forma natural, como la mayoría de los objetos evolutivos, pero nadie sabe qué son. Todos los Ridon son excelentes para encontrar todo tipo de metales, así que no hay posibilidad de estudiarlos antes de usarlos. Y se consumen con el uso, un poco como las piedras, así que no hay posibilidad después de la transformación. ¿Cuántos Riperior hay hoy en día? 10. Ash lo había investigado 1000 veces, pero no sabía por qué había tan pocos. Había muchos Magmortar, Electivire y otros con los elementos evolutivos necesarios. Pero no la línea Riorn. Tiene sentido. Nadie sabe qué es un protector aparte de un trozo de piedra, y los Ridon no les dan mucho tiempo para descubrirlo antes de usarlos. Supongo que es algún tipo de mineral que se encuentra en las profundidades de la Tierra, algo del núcleo o algo así. Cuando un Ridon lo ingiere, su cuerpo se vuelve capaz de estimular su creación, formando así una nueva armadura y luego surge un Riperior. Pero no hay suficientes para investigar. Sé que un gamberro llamado Remo tiene uno, lo mismo que Palmer, pero no tengo ni idea del resto.
No hace falta que documentes a tus Pokémon. Ash frunció el ceño, mirando fijamente a su titular. Ridon estaba tan obsesionado como él, con los ojos escarlata entrecerrados y un aliento polvoriento saliendo de su nariz. Era joven, pero poderoso. Merecía una oportunidad igual de grande que cualquier otro. ¿Seguiría siendo un Ridon para siempre? Ash haría todo lo posible para asegurarse de que la respuesta fuera no. Todos sus Pokémon debían tener derecho a alcanzar su forma final, a alcanzar la cima de su poder. Si necesitaba un protector, encontraría la manera de conseguirlo. Después de eso, Ash se encogió de hombros. No tengo muchas preguntas. Eso fue prácticamente todo. Vaya, gruñó Blaine de nuevo. ¿A dónde vas ahora? De hecho, me quedaré para el torneo, ofreció Ash. Debería ser en solo una semana. Ja. Como si lo fuera. Blaine escupió al suelo, ignorando a Ash mientras se alejaba. La bahía Muryo ha estado luchando con barcos últimamente. Tengo curiosidad por saber si realmente permitirá que el torneo se celebre aquí o si lo pondrá fin a todo. Se ajustó el sombrero, bajando la ala. Aunque no parecía gran cosa, Ash se asombró de lo mucho que había cambiado. Blaine había encorvado los hombros, había aflojado el agarre en todo y se había encorvado. En un instante, se había convertido en un anciano al que Ash no miraría dos veces. ¿Por qué haces eso? Preguntó Ash con curiosidad. Blaine dejó de inclinarse las gafas de sol sobre los ojos. Fingir ser otra persona. Esa es otra cuestión, murmuró, pero respondió. Si se descubriera que Blaine, el antiguo maestro del fuego de la élite 4 de Kanto, aún vivía en Cinnabar, este lugar estaría aún más invadido. Pero a él le preocupa el viejo ermitaño que vive en las ruinas de la mansión. Se encogió de hombros, con una sonrisa burlona en los labios. Además, es mucho más fácil ser duro y amargado cuando a nadie le importas. Ya no hay necesidad de fingir. Ash frunció el ceño, viendo al hombre ponerse su vieja chaqueta, colgada en una pared derruida, la que estaba polvorienta y raída. ¿Por qué no te vas? ¿Te vas a otro sitio, reconstruyes tu gimnasio y dejas que el gimnasio volcán desaparezca? Los movimientos de Blaine se ralentizaron. Tras sus gafas de sol, sus ojos brillaron azules. No me iré de Isla Cinnabar. Fue donde me pusieron y no me iré. Antes de que Ash pudiera confundirse, explicó. Estaba en las montañas en mi segundo año como entrenador. Mi Magmar no era suficiente y me estaba muriendo. Pero entonces uno de los pacificadores me salvó. El fuego llenó los cielos. Y entonces estaba en esta isla, sentado al pie de su volcán. Nunca lo olvidaré. Una expresión que contrastaba con la frustración y la emoción de la batalla se dibujó en su rostro, una suave curva en sus labios redujo los bordes afilados de sus pómulos. Al cabo de un momento, desapareció. Me salvaron por una razón. Isla Cinnabar es donde me quedaré. Me encuentran suficientes personas al año para una batalla y tengo una buena vida cuidando esta tierra. Blaine se volvió hacia él con la misma sonrisa hambrienta. Sal de aquí. Cuando regreses, espero que tus 9 colas estén en óptimas condiciones. Quizás incluso se reúna con el líder de la manada. Ash le devolvió la sonrisa. A ella le gustaría. Cualquier tipo de fuego que valga la pena lo haría. Y así, Blaine se dirigió cojeando hacia la entrada de la mansión, con un aspecto notablemente octogenario y sin rejuvenecer. Ash lo siguió con torpeza, luchando contra la contradicción de querer sujetarle la puerta y retarlo a otra batalla, y esperó a que el hombre saliera del edificio antes de salir él también. Blaine se había ido. Típico. Ash suspiró, entrecerrando los ojos por el sol, y emprendió el regreso a la ciudad principal. Su equipo necesitaba recuperarse, y podría tardar un día y medio en llegar de nuevo a la ciudad. XXX. Ash recogió sus pertenencias y las guardó con cuidado en su mochila. Tenía una semana antes del torneo. Se podría hacer mucho en una semana.